Esto es Hanout On. Es una marca complicada. Es una marca pensada para un público concreto al que le resulta familiar ese término. A lo mejor tú no lo eres todavía. Bueno, pero seguramente lo serás en breve porque si nos has descubierto te convertirás en un amigo más de Hanout On. Que te cuesta un poquito de trabajo, no te preocupes. Te vas a un buscador, cualquiera. Bueno, primero, si estás en YouTube, pues lo más fácil es decir, me suscribo y ya está. Y ya no nos pierdes de vista. Si estás en la web, lo mismo. Y que no, que llegaste a este contenido por casualidad. Pues mira, tan fácil, para que no lo olvides, en cualquier buscador, el que tú quieras, pones canal divulgativo y seguramente estamos el primero o de los primeros, ¿vale? Y nos gustaría que te convirtieras en un amigo más de los que nos acompañan cada semana, cada día y en todos los contenidos. En Twitter estamos con una etiqueta, ya sabes aquello del hashtag, pues que no lo supe el inglés, y evidentemente no podría ser otra que Hanauton, ¿vale? Y estamos conversando toda la semana. Cualquier mensajito, estamos atentos a las redes. Bien, y después de esta pequeña presentación, me gustaría hacer un mini alegato. ¿Te consideras de esas personas que se autodenominan enamoradas de una marca, defensora de una marca, prescriptora de una marca, fiel seguidora? ¿Has pensado que quizás la marca a ti no te considera igual? De cómo se elige una marca, qué valores transmite una marca y qué relación hay entre usuarios y marca, es de lo que vamos a hablar esta noche. Entonces te invito a acompañarnos, bueno, esta noche, este día, esta tarde, no sé en qué momento vas a ver estos contenidos, y te invito a que nos acompañes. Si estás en el directo, tienes esa suerte, dirígete a Twitter, conversa con nosotros y con mucho gusto te atenderemos. También tienes el chat de preguntas y respuestas. Y si este contenido lo has encontrado en otro sitio, mira, un pequeño truco que te va a funcionar muy bien. Bajo el contenido, o al lado, depende de la plataforma, tienes casi siempre una pestañita que se llama Más información, información extra, o ver más, o algo parecido. Te invito a que pinches ahí mientras que estás escuchando el audio, ¿vale? Ahí encontrarás enlace a cada uno de nuestros invitados, a sus perfiles, a los blogs, páginas web y los contenidos. Y bueno, y hay mucho más, pero eso lo vamos a descubrir ahora y a lo largo de este sonido que tienes ahí de fondo. Oye, te voy a contar un truco. ¿Sabes lo que hacemos? Yo lo hago también. Es, pongo, da igual que sea un vídeo, que un audio, que lo que tú quieras. Ponlo y sigue con tus tareas. Es un vídeo largo, vas a aprender mucho, pero quizás es uno de los mejores fondos que puedes tener. Bueno, ya hemos hablado mucho de qué es Hanauton, qué es la marca que esperamos que se convierta en tu amiga, y ahora le cedo la palabra a mi compañera Yolanda para que presente los invitados que tenemos hoy y comencemos a hablar de verdad de marcas. Buenas noches, Yolanda. Hola Antonio, ¿qué tal? Bueno, pues sí, como has dicho, esta noche vamos a hablar de marcas. Luego ya investigaremos y eso de Hanauton, ya que nos opinen los expertos de identidad verbal luego en ese nombre que pusimos ahí casi un poco sin pensar, pero que identifica mucho, que nos lo valoren luego. Eso lo haremos seguramente luego, mira la cara que están poniendo, pero luego le pondremos en ese compromiso, ¿vale? Y bueno, pues como bien has comentado, esta noche vamos a hablar de marcas, más en concreto del bautizo de esas marcas, del proceso que se llama naming, y para eso pues hemos juntado a 4 grandes expertos y profesionales en identidad verbal, en naming, como son Diego Albardonedo, Gemma Enedáguila, Ignasi Fonvila y Jorge Churba. ¿Vale? Me habéis puesto hasta complicado lo de los apellidos también, pero creo que los he dicho todos correctamente. Bueno, pues como ha dicho mi compañero, estamos atentos a las redes, cualquier consulta, pregunta pues sobre el tema, se la iremos trasladando a los invitados. Pero para centrarnos un poquito en el tema, ¿no? El naming, habrá gente que sepa lo que es, pero habrá gente que lo esté descubriendo en este momento. Así es que vamos a utilizar, como siempre empezamos en Hanauton, el orden alfabético, para ir situándonos un poco y hacer una definición colectiva, ¿no? entre los 4 invitados de qué es exactamente el naming. Y bueno, Diego, pues en este caso, ¿vale? Por el bautizo que tuviste y empieza por la D, te toca a ti situarnos un poco en qué es eso del naming. Básicamente es la idea de ponerle un nombre a algo
que sirva para recordar ese algo mucho mejor y con el mayor nivel de detalle posible. Al menos como yo lo entiendo aquí, mis compañeros son mucho más cracks que yo en todo esto, pero como yo veo es crear un acceso directo a una parte de la mente que lo que haga sea recordar una cosa concreta y nos sirva para acceder a ello mucho más rápido que a otra información disponible de categorías similares o la misma. O sea, crear un acceso directo a una parte de la mente que te lleve a recordar ese nombre. Lo que representa. Lo que representa ese nombre. Es un resumen, sí. Muy bien, no, me parece una definición muy buena, que hace pensar mucho. Vamos a ver, Gemma, cómo puntualiza ella esa definición del naming. Recuerdo que tienes el micro silenciado, que lo actives y vamos allá. Activado. Buenas noches. Bueno, lo mío va a ser más sencillo, porque yo creo que el naming yo lo definiría como todo el proceso que hay y las técnicas que hay detrás para crear un nombre de marca. Entonces, bueno, el nombre de marca puedes tener la capacidad que comenta Diego y a lo mejor el otro nombre de marca que creas no tiene tanto potencial, ¿no? Pero no deja de ser no deja de ser naming, ¿no? Bueno, pues vamos a ir concretando, se van a una definición cortita y centrada, ¿vale? De momento. Vamos ahora a ver a Ignasi qué nos dice él sobre, no sé, si puntualizas algo, si corriges, si estás de acuerdo o... Bueno, yo estoy casi, bueno, no casi, 100% de acuerdo con lo que ha dicho Gemma, que es el proceso, ¿no? Hay gente que utiliza la palabra naming como sinónimo de nombre. Exacto. Yo creo que ese no es el significado de naming, ¿no? Naming termina en in, eso quiere decir que es una cosa dinámica, es un proceso, es todo ese proceso que hay detrás de la concepción y de la creación del nombre, ¿no? A mí me hace un poquito de gracia cuando hay un cliente que dice, nosotros tenemos un naming muy malo. Dices, no, tenemos un nombre muy malo, el naming es el proceso, es otra cosa, ¿no? El naming te lo vamos a hacer nosotros si nos dejas, ¿no? Pero disculpa, seguramente deben haber tenido un naming muy malo para llegar a un nombre muy malo. Quiero decir que tampoco van tan equivocados, aunque utilicen mal el término. No, pero seguro que tú te has encontrado con el mismo caso, ¿no? Sí. Sinónimos, ¿no? Te lo utilizan como sinónimos si no es exacto. No son sinónimos, ¿no? ¿Qué va? Ajá. Bueno, pues luego indagaremos en todo ese proceso, obviamente, ¿no? Para poder decir si ha conducido a buen puerto con un buen nombre o no, ¿no? Un poco todo lo que se baraja. Pues a ver, Jorge, no por último te vas a escapar de dar esa definición del naming. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Gemma e Ignasi, ¿no? Es básicamente bautizar algo, ¿no? Que puede ser una empresa, un producto, un servicio, y que es el primer paso para poder crear una marca poderosa. Pero es un primer paso, no siempre sale bien, ni siquiera un buen nombre te va a salvar un mal producto, ¿no? Ni a la inversa. ¿No? Bueno, pues vemos ahí que entre todos, más o menos, obviamente como no podía ser de otra manera, estos puntos coincidentes de explicar exactamente de qué es el naming y que es un proceso evolutivo y cambiante, no es como asociarlo al nombre, ¿vale? Pues ahora es un poco el orden alfabético, obviamente podéis intervenir cualquiera de vosotros, pero vamos a ir centrando en esa cadena, en ese proceso que hemos dicho. ¿Cuáles son los pasos para el bautizo de una marca? ¿Qué mecanismos hay? ¿Cómo se inicia? Vamos poco a poco a desgranar. ¿Quién rompe el hielo en este? Ahora ya no voy a decir nombres y no voy a mirar a nadie, ¿eh? Cada uno, el que quiera que inicie y entre todos lo vamos construyendo para saber un poco, indagar en ese proceso. Mira, lo voy a hacer más sencillo. Hola, tengo una marca. ¿Qué hago? A ver, yo creo que para iniciar un proceso de naming, lo primero que hay que hacer es crear una buena estrategia, ¿vale? Es decir, la gente se piensa que crear un nombre es, venga, voy a pensar un nombre que sea creativo y venga, tiro para adelante, ¿no? No, tiene que haber una estrategia detrás, ¿vale? Y esta estrategia tiene que estar bien definida y bien armada para que luego se consigan unos objetivos, ¿no?
Y en principio es eso, es la parte estratégica, hay que definirla. Una vez que esté definida esta parte estratégica, que se hace junto al cliente. Muchas veces el cliente no tiene mucha idea hacia dónde tiene que ir, no lo ha hecho nunca, entonces tú tienes que estar ahí asesorándolo, ¿no? Y dándole un apoyo y brindándole la oportunidad de crear una estrategia buena. Entonces ya iríamos al proceso creativo, que sería como la segunda fase. Yo he puesto la primera, ahora os toca a vosotros con la segunda. Ahí distribuyendo, repartiendo juego. Yo ahí siempre también parto de la base de cuál es el valor y el beneficio de lo que yo tengo que nombrar como base de la definición del nombre. Luego, a partir de ahí, la estrategia de desarrollo te puede dar por un derrotero o por otro, ¿no? Pero exacto. A mí sí me gusta identificar lo primero cuál es el beneficio que hay en el que se va a conseguir a través de eso que estoy nombrando, ¿no? Básicamente. Y sí me gusta tenerlo muy claro y muy presente y muy acotadito y empezar a trabajar siempre antes en eso y porque, bueno, en mi entorno que es Extremadura, la palabra estrategia compleja. Entonces, ya no hablamos de niños, la palabra estrategia claro, compleja. Digamos que esta etapa es súper importante de ahí en adelante. Pero bueno, solo por verlo. No, y además, antes de empezar a hacer la estrategia, yo creo que es súper importante, aparte de conocer tu producto, lo que comentabas, ¿no? De los beneficios, atributos, etcétera, qué es lo que tienes el reto para nombrar, es conocer el mercado. ¿Qué es lo que hay en el mercado, ¿no? ¿Qué marcas hay? ¿Cuál es tu competencia? ¿Qué tipo de nombres hay, ¿no? Que te tienes que diferenciar, ¿no? Tienes que dejar de ser un árbol en medio del bosque, ¿no? Entonces tienes que conocer dónde estás, en qué bosque estás, qué tipo de árboles hay, ¿no? Entonces sí que es importante antes de iniciar a hacer la estrategia que comentaba Diego, ¿no? Conocer lo que vas a nombrar, conocer cuál es el sector, ¿no? Qué tipo de marcas hay y luego tirarse ya a definir y armar la estrategia, ¿no? Sí, pero también ver a quién está dirigido, ¿no? Evidentemente, claro. El ámbito geográfico y los idiomas, ¿no? Me parece fundamental. No es lo mismo que te plantees una marca para el mercado nacional o exclusivamente en español, y español de dónde, que hacerlo para un mercado internacional, ¿no? Incluso, veréis, hablabais de vuestra marca, ¿no? Hangington. O sea, yo lo pronuncio de otra manera. Yo estoy acostumbrado al inglés, ¿no? Y de hecho, cuando Ángeles Portillo me habló por primera vez de vosotros, yo no caía. No entendía de qué se trataba, ¿no? Y esto tenemos que tenerlo en cuenta también cuando creamos una marca. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo te suelo escuchar, Yolanda, hablando de Hanabuton, ¿no? ¿Verdad? Y yo estoy acostumbrado a que se pronuncien, o sea, para mí son tres palabras diferentes, y en la primera termina en G, la segunda termina en T, ¿no? Entonces, para mí es Hangouton, ¿no? Entonces, cuando vas a crear una marca que se va a aplicar en otro país, esto lo tienes que tener muy en cuenta también, ¿no? No solo que pueda tener significados diferentes, sino cómo se va a pronunciar, ¿no? Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia, porque he tenido relación con ello, lo de Brasil, ¿no? Pensar que, por ejemplo, en Brasil no se dice fútbol, se dice fuchibol, porque la T final les cuesta mucho, entonces siempre agregan una I, ¿no? Y lo mismo pasa con Ford, no es Ford, es Forgi, y no es Fiat, es Fiachi, ¿no? Entonces, cuando vas a crear una marca que se va a usar en distintos países o en distintos ámbitos, todo esto lo tienes que tener en cuenta también, ¿no? Por eso al principio partimos de un briefing, o sea, que te cuente el cliente qué es lo que tiene,
aunque bien es cierto que se suele decir que en España el briefing está hecho en una servilleta, Por suerte. Y sí, Y si hay servilleta. claro, Sí, sí. entonces muchas veces se trata de pues someterlo a un cuestionario, una especie de interrogatorio para ir extrayendo la información que necesitas, ¿no? ¿Quién es el producto en sí mismo? ¿Cuál es su competencia? ¿A quién va dirigido? Las edades a los que va dirigido, si va dirigido a mujeres u hombres, etcétera, ¿no? Entonces tienes que enterarte de todo eso para luego ponerte a trabajar, ¿no? No antes. Ahora caigo, Jorge, que teníamos que haber hecho este programa antes de haber bautizado el nombre a algo que ni nosotros mismos sabíamos ni lo que iba a ser, ni lo que era, ni absolutamente nada, porque la creación de este proyecto, o sea, bueno, tú la conoces, pero sabes que surgió, vamos, ni Antonio ni yo nos conocíamos, surgió de la nada, y entonces ponerle nombre fue como complicado, o sea, que teníamos que haber hecho este programa sabiendo las cosas, obviamente antes, para buscar un nombre adecuado, pero creemos que ya está como muy identificado, ¿no? Hangout On, perdona que yo lo siga pronunciando así, pero es como me nace, está ya muy identificado a lo que es y a lo que usamos para poder poner, bueno, pues a la gente que pueda ver estos contenidos pues a través de Hangout. Entonces, obviamente hay que tener en cuenta todo eso. Ese proceso que igual no tuvimos en cuenta por desconocimiento o porque ni sabíamos, es lo que hay que plantearse. No, pero esto se da a menudo, incluso con casualidades, con Google. También se supone que Google al principio no se escribía así, pero el primer cheque se olvidó alguien una letra, ¿no? Y así se quedó, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, si no, no sé, o sea, ¿cuántos nombres han surgido sin esa estrategia previa de la que hablábamos y muchos, o sea, otros nombres han surgido de una estrategia cuando parecía que estaba todo como muy planificado y a lo mejor luego hubo alguna variable que se escapó y no ha cuajado como debería, o sea, supongo que no es como todo, que se pueden dar varias cosas. Pero bueno, ya que se ha iniciado, pues eso, hemos dicho el proceso y me imagino que en vuestras agencias llega de todo tipo de clientes para nombrar una marca como negocio, empresa, o para nombrar un producto, porque los productos cuando nacen, pues como los bebés, hay que bautizarlos también igualmente y hay que darles un nombre. Y bueno, ese proceso creativo, contarnos un poco vosotros, cuál es el paso que seguís vosotros exactamente para buscar esa chispa de creatividad, o sea, aparte de reuniros con el cliente e indagar un poco, contarnos un poquillo el truquillo, porque cada uno igual seguramente para despertar la creatividad tiene su librillo. Bueno, yo diría, por ejemplo, que retomando un poquito lo que han dicho el resto, ¿no?, de compañeros, que la creatividad empieza en la información, ¿no? Si tienes una buena información, la estrategia tiene que estar forzosamente bien hecha, porque si no está bien hecha quiere decir que eres un mal profesional, ¿no? El problema es cuando no hay una buena información, porque el cliente a lo mejor no tiene bien definido su proyecto o hay una serie de cosas que no se ha planteado y entonces tú, en ese momento, como profesional de identidad verbal, pues tienes que saber sacarle, extraerle esa información o al menos hacerle plantear cosas que no se ha planteado. Si tienes este material, que es el material que empieza todo, las ideas tienen que ser buenas, ¿no? Si no, estás perdido, ¿no? Tampoco es que el sector del naming sea un sector, al menos en España, donde haya muchos profesionales, ¿eh? Hay países donde está mucho más desarrollado, pero competencia hay. Quiere decir que si lo haces mal, pues estás muerto y además te lo mereces, ¿no? Muerto y enterrado. Entonces, con una buena información puedes hacer una buena estrategia. Básicamente, en la estrategia defines qué quieres decir con el nombre y cómo lo quieres decir. Lo que decía Jorge creo que es importante, ¿no? Al fin y al cabo, los nombres de marca son sonidos, ni más ni menos. Y la prueba de eso es que una misma marca se puede escribir en alfabeto occidental, se puede escribir en árabe, se puede escribir en cirílico, se puede escribir en alfabeto hebreo, con lo cual, o sea, las grafías son totalmente diferentes, el aspecto físico de la palabra es totalmente diferente, ya no digamos en chino, donde ya es un replanteamiento total de la marca, ¿no? Pero eso es lo que demuestra que son sonidos, ¿no? Por lo tanto, la parte sonora del nombre es fundamental. El nombre tiene que sonar bien, tiene que ser agradable y además o sea, una buena sonoridad es lo que garantiza que nos vamos a acordar de ese nombre.
Y todas las marcas es lo que quieren, ¿no? Ser recordadas. O sea, una marca que no es recordada no existe, no puede fidelizar, no puede tener fans. Todas las marcas quieren tener fans, ¿no? Todas las marcas quieren ser Apple, quieren ser Google, ¿no? Y quieren tener una base de clientes que sean fanáticos de esa marca, ¿no? Que la quieran, ¿eh? Y generar sentimientos, eso es básico, ¿no? ¿Cómo haces eso? Pues bueno, claro, una vez tienes definido qué quieres decir, pues hay una multitud de técnicas, ¿no? Para ir desarrollando esos conceptos, pero bueno, tampoco quiero aquí monopolizar la conversación, ¿eh? Que me he enrollado un montón y entonces dejo pasar, ¿eh? Paso la palabra a los demás para que expliquen sus truquis, que yo no voy a explicar los míos, desde luego. Bueno, habrá que sacar esa sonoridad como sale, algo haremos, venga. A ver, ¿quién sigue contando? Ignasi ha dicho una cosa muy interesante y que la gente no sabe, ¿no? Siempre cuando creamos un nombre o la gente dice que como creamos un nombre, se piensan que es básico, ¿no? La semántica. Y evidentemente una forma de comunicar es la semántica, pero una forma también de comunicar y muy importante, y es lo más difícil de conseguir en el mundo del naming, es la sonoridad, la personalidad del nombre a partir de cómo suenas, que es lo que realmente te diferencia, porque tú puedes decir 3 marcas que digan lo mismo a nivel semántico y te lo cambien totalmente por la sonoridad, ¿no? Entonces, eso realmente yo creo que es lo difícil, ¿no? En el mundo del naming. Coger ese estilo, esa personalidad, ese carácter que se transmite a través de la sonoridad. Luego también a través de la construcción del nombre es evidente que también le puedes aportar muchos valores a tu marca, simplemente por cómo está construido, aparte de semántica y de sonoridad. O sea que de cómo suene, pero y eso que bueno, lo del audio branding ya viene un plus, eso ya es después de que tu marca ya suene, o sea, el ponerle ya la música, eso ya es el plus, pero bueno, por lo que sí que estamos viendo es eso, que los nombres, porque si suena bien, se quedan, ¿no? O sea, lo vamos reteniendo un poco más. Sí, pero ya no simplemente es que tenga buena sonoridad, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú quieres ser una marca tecnológica o una marca con prestigio, con fortaleza, tu sonoridad lo tiene que demostrar. No vas a ser una marca muy modulada, muy flojita y muy suave, ¿sabes? Aquí tienes que demostrar solera, ¿no? Empaque, por ejemplo, y justamente lo contrario, ¿no? Si quieres ser una marca muy suave, muy melosa, pues evita sonoridades muy cortantes, muy frías, ¿no? Ese es un poquito algunas de las cosillas, ¿no? Que se tienen que vigilar a la hora de crear una marca. Y luego técnicas hay muchas de creación, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y cada creativo con los que trabajo tienen su librillo. Cada uno trabaja de manera diferente. Claro. Oye, una cosa que se me ocurre, supongo que en el proceso que vosotros estáis contando, las nuevas tecnologías también influyen mucho, longitud de nombre en Twitter y cosas parecidas, ¿o no? ¿Puedes volver a repetir, Antonio? que decía que... Eso implica que al final un nombre es mucho más. Un nombre tiene que estar en 15.000 sitios, ya no es solo para una marca, sino tiene que estar disponible y que a un montón de usuarios potenciales no se le haya ocurrido en un momento dado utilizar el nombre que a ti se te ha ocurrido para cualquier otra cosa. Eso es lo difícil realmente, ¿eh? O sea, en un año se registran unos 5 millones de marcas en el mundo, cada año. Solo en España 170.000 en el año 2014, o sea, que para que se te ocurra algo que no se le ha ocurrido a nadie antes es, yo no diría que imposible, pero prácticamente imposible. Es muy difícil, muy difícil. Muy complicado. Claro, de ahí está cuando hay gente que no acaba de entender, porque hay gente que nos dedicamos a esto, ¿no? Yo me acuerdo, ahora es amigo mío, ¿no? Pero hace 7 u 8 años me presentaron a una persona y cuando me preguntó qué hacía, le dije, hago nombres de marca y dice, bueno, pero ¿en qué trabajas, no? Eso no es un trabajo, ¿no? Digo, bueno, para mí sí que es un trabajo, ¿no? Porque yo me gano la vida con eso. Pero hay gente que no acaba de entender, o sea,
todos creamos palabras, ¿no? Desde que somos niños nos inventamos palabras para muchas cosas, desde un mote para un amigo, a un nickname para entrar a un chat, a un nombre para una mascota, y como todos nos inventamos palabras, da la sensación que es una cosa tan sencilla, porque lo es realmente, pero es que una cosa es inventar palabras y otra cosa es inventar nombres de marca, o sea, que te funcionen legalmente, que te funcionen lingüísticamente, que te funcionen culturalmente y que además sirvan a un propósito de marketing, ¿no? Eso ya no es tan sencillo. Y sorpresas legales. Sí, no, Claro. esas son las peores. Yo he tenido una de botas contra un software. O sea, una empresa de botas industriales contra un nombre de software. O sea, tú imagínate hasta dónde llega la gente, claro. O sea Y que- luego además hay que tener en cuenta los dominios, ¿no? Porque en el 90% de los casos, por no decir todos, necesitas un dominio. Y entonces hay que ver. Yo diría que el tema del dominio, según mi opinión, y no deja de ser una opinión personal, y a veces cuando digo eso hay gente que me dice que estoy aún en el siglo XX, que es uno de los peores insultos que te pueden lanzar, ¿no? Pero yo creo que el nombre de dominio no deja de ser una dirección, que es Vale. donde te van a encontrar, evidentemente, en las redes, pero es una dirección. O sea, lo importante es el nombre de marca. Y nombres de marca y nombres de dominio funcionan diferentes, se registran diferente, tienen reglas diferentes, tienen precios diferentes y pueden llegar a tener procesos muy diferentes, ¿no? Y a veces se sobrevalora un poquito el nombre de dominio, y con eso no quiero decir que no sea importante tener un dominio. La gente te va a encontrar por ahí. Por lo tanto, es básico. Pero lo que es mucho más fundamental es tener un buen nombre de marca. Pero Bueno, perdona Jorge, ¿os ha influido a la hora del proceso de crear una marca que sí que se le eche un ojo cuando te vas decantando? A lo mejor, supongo que igual vas haciendo listas, ¿no? Y no te sale, ojalá no te sale un nombre a la primera, pero igual cuando tienes que ir a echar un ojo a las redes sociales o al dominio de si está o no está pillado. Desde luego, siempre que presentamos nombres comprobamos que estén disponibles los dominios y qué dominios están disponibles. Pero sí que es verdad que a veces el cliente rechaza nombres que tienen un gran potencial como marcas porque el .com, por ejemplo, no está disponible. Dicen, Bueno, la locura del .com, claro. La locura. No, es que siempre piden un .com. Yo soy un poquito con Ignasi. Yo tengo un poquito es también una opinión personal, ¿eh? Es decir, evidentemente es importante. Si tú tienes un .com con tu marca que has escogido, bingo, ¿no? Pero el .com tenía mucho sentido al principio cuando la gente buscaba la URL directamente por el .com. Entonces todo el mundo buscaba el .com y te encontraban. Hoy en día, con los buscadores, tú no buscas una URL. Tú te vas directamente a Google y colocas tu nombre de marca. Si estás bien posicionado, o sí, saldrás enseguida, ¿no? Es decir que, además, yo creo que... Depende cuál sea tu cliente. Yo trabajo normalmente con pequeñas empresas, ONGs, y esto resulta fundamental, porque posicionarte en Google pues puedes tardar más o menos, ¿no? Pero tener el dominio a nosotros nos resulta crucial, sobre todo para que pequeñas empresas. Yo entiendo que de repente si tienes un presupuesto importante y aunque esté pillado el dominio luego lo puedes comprar o no, pues es una cosa. Pero yo normalmente cuando trabajo hago por cada propuesta, hago una revisión a ver, una primera revisión a ver si está registrada la marca, el dominio y cómo está en redes sociales. Para nosotros es fundamental, ¿no? Bueno, yo antes de todo esto, lo que es importante también recordar a la gente que nos está viendo es que para buscar nombre, la página de la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene que estar abierta permanentemente con el localizador de nombres, que esto es lo que venía diciendo Ignasi. O sea, todos estos nombres que tú hagas los tienes que tener con buscadores además gratuitos que te permite ahí la oficina, incluso a nivel europeo, que también puede ser importante si tu producto va a salir fuera, desde luego. Sí, o sea que mucha gente se preocupa por el .com, pero donde hay que ir en el momento es para saber, no vaya a ser que eso ya esté registrado en algún... Mucho que digas, ¿sabes? No, eso es básico. Lo básico es un paso, imagino. Sí. No, registrar tu marca, es decir, primero para protegerte,
de que venga otro y te la registre cuando estés ya famoso, ¿no? Que, bueno, últimamente está muy de moda, ¿no? En partidos políticos, de coger y salen y viene otro y te lo registra y luego te chantajea, ¿no? Pero además, luego evitarte un posible, conflicto legal, ¿no? Con alguien que te ponga una demanda. Así que eso es súper básico. Si empiezas a construir una marca, quiere decir que empiezas a invertir sobre ese nombre empieza a costar dinero. Si ese nombre es tuyo legalmente, si un día tú lo quieres franquiciar, vender, tú puedes recuperar toda esa inversión con creces. Si ese nombre no es tuyo, es como si vives en un piso de ocupa, ¿no? Puede ser que estés viviendo en él, pero no vas a poder vender o alquilar ese piso porque no es tuyo y no tienes ningún derecho sobre él, ¿no? Por lo tanto, hay gente que a veces dice, pero ¿para qué tengo que registrar el nombre si yo lo puedo usar? Si no hay ningún nombre registrado parecido, yo lo uso, me ahorro los 500 euros que vale registrar ese nombre en España o los 1.700 que vale en la Unión Europea y me ahorro un dinerito. Dices, ya estás haciendo... Sí, eso es un suicidio total. ¿Os imagináis que Google, Apple, Coca-Cola no tuviese su marca registrada? No valdrían nada. Es que es así, claramente. Y yo tengo una pregunta ahí, o sea, perdón, no es mi trabajo, pero una pregunta, una duda. ¿Cómo que no es su trabajo? Aquí preguntamos todos, o sea... no sé. Claro. Los nombres que sabéis que van a morir, porque esta es una cuestión que yo tengo siempre tengo en la mente, ¿no? Por ejemplo, trabajando sector moda, sector colecciones, cosa, rotación súper rápida, tiempo de mercado súper corto, ¿merece? No. ¿Merece registrar? No. Para un nombre efímero no merece registrar. Pero en principio la inmensa mayoría de marcas no están creadas pensando en un corto plazo, sino en un largo plazo, ¿no? Las marcas más conocidas del mundo, una de ellas Coca-Cola, por ejemplo, se creó en 1886, creo, si no me equivoco. El señor que la creó, que era un farmacéutico de Atlanta, en Estados Unidos, nunca podría haber imaginado que su marca sería una de las más conocidas 100 años después, ¿no? Entonces, claro, si tú no tienes eso protegido, cuando tú creas una marca nunca sabes lo que va a durar, la vida que va a tener, pero cuando la creas tienes que crearla con mentalidad de que esa marca va a durar para siempre, y para siempre es mucho tiempo, ¿no? Si creas una marca pensando en una determinada moda, ¿no? Ahora se habla así, estos son los nombres que están de moda. Cuando pase esa moda, tu marca va a estar totalmente obsoleta. Entonces, en principio tú no sabes cuánto va a durar eso, por lo tanto el nombre en ese sentido tiene que ser lo más longevo posible desde el mismo momento de su planteamiento, ¿no? Si luego dura poquito, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pero como mínimo que te permita durar para siempre, no se puede estar cambiando el nombre cada vez que se queda obsoleto, porque eso es partir de cero, empezar con una marca nueva, ¿no? Eso es costosísimo. Y para la gente que no lo sepa, un poco el proceso de a la hora de registrar esa marca, o sea, podemos, o sea, sintetizando, no vamos a entrar en ese, pero ¿qué pasos hay que dar para que la gente que nos esté viendo dice, ostras, pues mi marca, ¿qué? Que tienen que... Se rellenan formularios, un tiempo, un silencio administrativo para que esa marca no figure en ningún lado, vamos a ver. Se puede hacer online. Hoy en día ya se puede hacer online, tranquilamente lo haces desde el ordenador. Se puede hacer de forma presencial, siempre desde la Oficina Española de Patentes y Marcas, o se puede ir a una agencia de expertos en propiedad industrial que te lo registren ellos y además ellos actúan luego como custodiadores de la marca. Es un poco más caro, pero te aseguran que en los 10 años que tiene vigencia tu marca, ellos van a estar ahí vigilándola y poniendo oposición a cualquier otra marca que se meta en tu territorio. Vaya, que estás ahí. Es una manera. Vaya, yo recomendaría que cualquiera que quiera registrar una marca se ponga en manos de un agente de la propiedad. Yo digo, como decía Gemma, es más caro, pero es como si tienes un conflicto legal, lo mejor es ponerte en manos de un abogado que esté el tema. Igual puedes defenderte tú mismo, pero seguramente acabarás en la cárcel y arruinado, ¿no? Con el tema de las marcas es parecido. Si te pones en manos de un experto, saben perfectamente cómo hay que lidiar con el proceso, cuáles son los tiempos, cuáles son los trámites.
cuáles son las acciones si aparece algún opositor, por ejemplo, que defienden la marca y además por un precio realmente módico. Como decía, registrar una marca en España por parte de un agente de la propiedad cuesta entre 500 y 600 euros por 10 años. Y eso se prorratea en esos 10 años, son 50 y pico, 60 euros al año. ¿Qué empresa no puede permitirse eso? Sí, y además ya no solamente a posteriori. Es decir, es muy interesante ponerse en manos de una gente. Si la gente que nos está escuchando no se anima a contar con una agencia de naming para crear su nombre de marca, al menos que cuente con un agente de la propiedad industrial que le haga un informe de registrabilidad. Eso es básico. Y además luego te va a ayudar y te va a decir cómo tienes que registrar tu marca para salvar posibles escollos jurídicos, ¿no? Es decir, eso es básico. Si no es un suicidio, te tiras a la piscina, ¿no? Sí, no, es fundamental. Sí, pues nada, desde aquí un saludo a los registradores, porque yo creía que yo iba a salir el típico saludo en Hanauton. Tenemos un típico saludo que ha salido muchas noches y los tenemos que invitar alguna noche a eso, que son los notarios. O sea, el colectivo de los notarios ha salido mucho en Hanauton como ejemplo, con lo cual, o sea, un saludo también a los registradores, ¿vale? Porque veo que van un poco por la línea. Pero bueno, sí, es decirle a la gente que obviamente sí, hay que cuidar tanto en la búsqueda de ese nombre, pues que una vez que lo has hallado, pues que lo puedas demostrar, utilizar con todas las de la ley y decir soy el papá o la mamá de esa marca de alguna forma, ¿no? Y luego la otra es entender a los colgados que se reunieron en Niza y sacaron las 42 clases. Esa es la siguiente. El sentido común estaba de barejo y dijo, ahí me quedo. Expliquemos un poco eso. Eso es la clasificación, ¿no? Para poder ¿no? meter el nombre en diferentes categorías. ¿Y hay cuántas has dicho? ¿42? 45. No, hay 45. Pero eso es un gran invento. Pensad una cosa, antes cada oficina de registro de cada país tenía su sistema para clasificar los productos. Entonces, eso era auténticamente un caos absoluto. Hasta que en los años 50 se pusieron de acuerdo en Niza para hacer esta clasificación y esto armonizó, ¿no?, los criterios para clasificar los productos del modo que prácticamente todos los países del mundo utilizan la misma clasificación. O sea, yo qué sé, si hablas de clase 3, eso quiere decir perfumes, productos de limpieza, cosméticos, y para todo el mundo es lo mismo. Pero claro, antes de los años 50, la clase 3 para unos era coches, para otros era comida, para otros era perfumes, para otros... Caos absoluto, ¿no? Entonces, aunque a priori la clasificación de Niza pueda parecer que es un lío, gracias a Dios que se inventó la clasificación de Niza, porque si no, no sé qué haríamos sin ella. Sí, que igual para 45 categorías es como mucho, ¿no? Disloca un poco, pero bueno, tiene que haber alguna clasificación por algo, ¿no? Claro, podrían ser más categorías, desde luego, o menos, ¿no? Eso sí, ¿no? Y, de hecho, la clasificación de Niza se va actualizando, ¿eh? Hace unos años sí que eran 42 clases, hace 12 años o algo así, se cambió a 45 y se va actualizando. Pero bueno, la burocracia ya sabemos que es por definición una cosa lenta. Pero claro, tiene que haber, por ejemplo, se me ocurre a mí el término, las aplicaciones, ¿no? El que vas a registrar una aplicación, pues en parte, por ejemplo, en cosas de tecnología, pues serán unos apéndices que igual van creciendo, porque son cosas que se están inventando. No, es que además la utilidad de la clasificación es muy grande, no solo para armonizar eso, sino porque permite que un mismo nombre se pueda utilizar para dos cosas completamente diferentes, ¿no? Tú puedes tener la misma marca para una cerveza o para una compañía de seguros, pero como está clasificada en lugares diferentes, se entiende que es para productos que son de naturaleza diferente y eso permite que convivan nombres. Claro, cuando estamos hablando de una situación en que hay tantísimos millones de marcas registradas y eso no se pudiera hacer, yo creo que tendríamos que inventar casi un nuevo idioma, ¿no? Y empezar de cero porque ya no quedarían nombres, ¿no? Ya no se podría hacer nada. Sí, pero resulta muy divertido, ¿eh? Pues se supone que la marca es para distinguir un producto y tienes un transistor que se llama marca X, te puedes comprar una camiseta que igual se llame marca X y conducir un vehículo que también se llame marca X. Y ese caso es así, es real. Sí. Pero no hay confusión de productos. No, claro. Claro, ahí está la base. De todas maneras, claro,
Claro, y es que en el mundo de las marcas nosotros conocemos las marcas de consumidor final. Realmente eso es una parte muy pequeña del mundo de las marcas. Realmente el mundo de las marcas súper potente también está en el mercado de empresa a empresa, que es donde te encuentras una barbaridad de cosas que luego te quedas súper sorprendido. Entonces, Sí, esto que es hay fascinante. un poco de todo. Antes nombrábamos que la sonoridad es importante en el nombre, pero ¿qué cualidades, digamos, básicas debe de tener un nombre, por decirlo de alguna forma? ¿Qué más adjetivos? O sea, Pues la facilidad primero, yo creo que es la básica, ¿no? Es decir, el nombre tiene que ser lo más sencillo posible, ya sea a la hora de pronunciar, de leer, de teclear, ¿no? Hoy en día. Yo creo que esa es la primera, ¿no? Ujú. Sobre todo ujú, porque no todo el mundo, no todos los empresarios o compañías tienen todo el dinero del mundo para meter ahí que nos hagan aprender a decir Schweppes, ¿no? Como pasó en su momento. Es decir, evidentemente ahora todo el mundo lo sabemos decir, ¿no? Pero ahí hubo una inversión económica brutal, brutal. ujú, Así que si te lo puedes ahorrar y hacerlo bien desde el principio, pues mucho mejor. Yo ujú. más yo más que la facilidad, yo diría la eufonía, ¿no? Porque la facilidad, claro, en el mundo hay 7.105 idiomas diferentes. Lo que para mí es súper fácil de leer y pronunciar, para un japonés a lo mejor es complicadísimo. Es Lo que para cierto. un ruso es sencillísimo, Mm, para mí es un drama. Ya no digamos para los alemanes, ¿no? Los alemanes tienen una palabra de 11 letras, que 9 son consonantes y 2 vocales, ¿no? Y para ellos es súper fácil, ¿no? Y yo sí, veo esto y digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, claro, lo de la facilidad es muy relativo porque es en función de qué idioma tú estás valorando si es fácil o mm, no, ¿no? Pero claro, la eufonía es que suene bien, ¿no? Que suene bien, que también es un poco relativo, porque exacto, exacto, porque estaremos en lo lo mismo. que a mí me suena muy bien, a otro le suena Exacto. horrorosamente mal. Pero yo diría que el criterio número uno, a riesgo de ser un poquito repetitivo, es la distintividad, porque al fin y al cabo lo que va a permitir que una marca se pueda registrar o no es que sea distintiva. Suena muy bien, es muy notoria, es muy Mm. sugerente, etcétera, etcétera, pero no es distintiva. Quiere decir que ya hay marcas parecidas o iguales, estamos muertos. O sea, tenemos que empezar otra vez el proceso. Por lo tanto, eso es una cosa que sí o sí tiene que tener la marca por imperativo legal, además, no por ser creativos, sino porque la ley nos obliga, ¿no? No tenemos otra opción. Para diferenciarse de la competencia, ¿no? O sea, ser Sí, distintivo es bueno, saberse diferenciar. más que de la competencia, no es tanto a nivel de posicionamiento que también, sino que es a nivel legal, ¿no? Ujú. Diferenciarte de todo lo que está registrado antes de que tú hayas acudido a la oficina de registro y hayas dicho, yo quiero este nombre. Pero antes de que tú vayas, han ido millones de empresas a decir, yo quiero este nombre, ¿no? Por lo tanto, cuando vas tú, tienes que ir con un nombre que sea realmente diferente de lo que hay, ¿no? Porque es que si no, legalmente no tiene fuerza, no tiene capacidad, ¿no? Para hacer una marca. Nombres breves, eso ya es más indiferente. O sea, hay algunas, no sé, volvemos otra vez un poco a la sonoridad, a lo mejor, ¿no? De que si de lo breve es bueno, dos veces bueno, pero no sé si nombres en eso también hay distinción o no. Yo diría que lo de breves es una de las obsesiones de los clientes, Sí. es una de las obsesiones más absurdas. Te dicen, que sea corto, dices. Si puede tener 4 letras, mejor que 5, dices. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué un nombre corto va a ser mejor que un nombre largo? ¿No? Lo importante no es que el nombre sea corto o largo, lo importante es que el nombre diga lo que tenga que decir y de la forma que lo tiene que decir, ¿no? Y a veces eso lo puedes resolver con 3 letras y a veces necesitas 12 letras. Y si necesitas 12, esto depende de la complejidad del mensaje que tú quieres lanzar con el nombre, ¿no? Porque a veces el cliente te dice, yo quiero que mi nombre diga que son verduras, que son naturales, que son recetas caseras, que es muy saludable y antioxidante. Y las mejores de 4 letras, ¿no? Y dices, hombre, pues como no contrates a un mago, Pues La carta a los reyes. imposible, ¿no? Entonces, mago, 4 letras, mago, o sea, se llama mago. o sea, imposible. A magia ni llega, se tiene que quedar en mago, o sea.
Sí, pero bueno, yo creo que igual es por lo de la retención, ¿no?, de la gente, que a lo mejor asociamos a que sí es breve o tiene fuerza siendo breve, pero que no tiene, por lo que estamos viendo, no tiene que ver, ¿no? Que otros nombres a lo mejor es que enganchen, ¿no? O que se identifiquen, porque claro... No necesariamente. ¿Sabes qué pasa? Que eso Claro. también depende un poquito de la estructura de cada idioma. Por ejemplo, los idiomas que derivan del latín tienen palabras más largas que el inglés. Por ejemplo, en el inglés la mayoría de palabras tienen una sílaba o dos sílabas. Monosílabos. Claro, monosílabos. Y te permite jugar Claro. ritmos, claro. En cambio, en Y castellano, decir. ¿cuántos monosílabos hay? Poquísimos. ¿Cuántas marcas monosilábicas hay en español? Poquísimas, porque es que palabras hay pocas en español que sean monosílabos. Por lo tanto, cuando te dicen, dame una palabra de 4 letras, dices, ¿para qué? Esto es como, ¿no?, el juego de las palabras para ir, ¿no?, para ir completando todo ese tipo de cosas. Pero bueno, antes no queríais descubrir, obviamente, vuestros trucos a la hora de trabajar, pero bueno, dentro del proceso, antes se decía que, ¿no?, que cuando llegan y dicen, tengo un naming muy malo, dices, no, será, o sea, el proceso ha podido ser malo, pero llegas a un nombre malo. En ese proceso, ¿qué etapas hay? Quiero decir... Diga algo, porque si no, solo hablo yo. Venga. No, Jorge, dale ahí. Yo suelo trabajar sobre distintos conceptos, ¿no? Una vez que tengo toda la información, elijo varios conceptos que creo que puedan reflejar a esa marca, ¿no? Y en base a ello voy trabajando, ¿no? Tienes un concepto, empiezas a buscar palabras que lo puedan representar o no, y terminaciones, suelo trabajar con terminaciones de distintos idiomas también, terminaciones que también me dan una idea, ¿no?, de calidad superior, por ejemplo, o de facilidad. También buscas sonidos, ¿no?, que te den, hay sonidos que te dan más idea de velocidad que otros, ¿no? Por ejemplo, si tú dices FIP, es más rápido que FO. Principio. Sí, sí. Hay estudios que demuestran que para la mayoría de la gente les suena así. Hay gente que trabaja totalmente diferente, ¿no? Y dice, pues yo me invento una palabra de nada y vale, en la medida que funciona, ¿no? Hay también intentar buscar la reiteración de ciertos sonidos, funciona, ¿no? Coca-Cola, hay una repetición, o Kukusumushu, por ejemplo, y suelen funcionar, pero cada maestrito tiene su librito, ¿no? Y luego hay gente que viene de orígenes muy diversos, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, la persona que creó Viagra se dedica a escribir haikus, ¿no? No, la conozco. ¿No? Sí, la conozco personalmente. Se llama Arlene Te, que es una señora que tiene casi 80 años, que vive en Nueva York y es adorable en todos los sentidos. Es una gran apasionada de las palabras. Claro, de eso se trata, ¿no? Sí, sí, sí. Se cumple la teoría de los 6 círculos, se nombra a alguien y aquí alguien conoce a alguien. Bueno, somos muy poquitos en esta profesión. Eso iba a decir, porque como tal, esta profesión, a ver, obviamente, como hemos dicho antes, y hemos puesto el ejemplo de la Coca-Cola, que viene de 1800 y pico, ¿vale? Nombrar las cosas, toda la vida se han tenido que nombrar las cosas, porque igual que nos nombramos las personas, las cosas, las marcas, las empresas se han tenido que nombrar. Pero como tú estás diciendo, somos poquitos en esta profesión, pero es relativamente nueva, por decirlo de alguna forma, no sé, nueva, a lo mejor estoy hablando de 20, 30 años, 15, no sé exactamente fecharlo, pero nueva. ¿Qué cambia para que siempre se ha existido el hecho de bautizar marcas? ¿Qué cambia para considerarlo que es una profesión relativamente nueva? Porque cambian una serie de cosas en el mercado, o sea, igual como las primeras agencias de publicidad nacieron en 1800 y pico, las primeras agencias de naming nacieron en 1970 y pico, o sea, 100 años después. Y dices, y antes se creaban nombres, evidentemente. ¿Quién los creaba? Pues o la propia empresa o las agencias de publicidad. ¿Por qué a partir de los años 70 se empiezan a crear nombres? Pues porque la situación de mercado cambia mucho.
Básicamente, los registros de marcas están cada vez más saturados de marcas, cada vez es más difícil encontrar una marca disponible. Por otra parte, cada vez hay más productos y más empresas. Por otra parte, el mercado cada vez es más global. Al principio las marcas se pensaban para que funcionasen localmente, pero en el momento en que tenemos un mercado global, claro, es lo que decíamos antes, no me sirve que en castellano una palabra suene muy bien y sea muy positiva, porque a lo mejor la misma palabra en inglés es horrorosa, ¿no? El detergente Colón, ¿no? Para nosotros es Colón y para un inglés es Colon, que es por donde sale la caca, ¿no? Con lo cual, un inglés o un americano debe pensar, ostras, los españoles lavan la ropa con el colon, ¿no? Claro. En cambio, para nosotros es muy natural. Por eso digo que cuando cambian todas estas cosas, se necesita a alguien que se especialice en eso. Y yo creo que hay también otro cambio fundamental, que es que entra la cultura del marketing en las empresas. Antes el marketing ni se sabía qué era porque ni existía como tal, ¿no? Y claro, cuando el marketing entra, lo que se exige es que las marcas comuniquen algo. Ya no me sirve que si yo me llamo Ignasi, ¿no?, a mi empresa la llame Nombres Ignasi Sociedad Anónima, ¿no? Porque eso es irrelevante absolutamente para todo el mundo, ¿no? Necesito decir algo que sea un poquito más distintivo e importante que Ignasi, ¿no? O sea, que más o menos. ¿Y en cuánto fecha? O sea, los ritmos han cambiado, pero ¿desde cuándo podríamos nombrar como ¿no?, al profesional, al experto en identidad verbal? O sea, porque vosotros, ¿cómo os definís? O sea, ¿creativos, expertos en identidad verbal o lo estoy diciendo yo mal? ¿O cómo sería esa figura de ese profesional que estamos hablando? Yo sí me defino en serio, me defino como experto en identidad verbal y si lo digo un poco en coña, digo que soy el Leonardo da Vinci del naming. Entonces, depende de la audiencia que tenga, digo una cosa u otra y puedo hacer un ridículo estrepitoso, evidentemente, ¿no? En función de quién me esté oyendo. Aquí ha dicho las dos y así que se conforme que esté oyendo que veamos, ¿no?, la categoría de cómo se define esa profesión, ¿no?, que se quede con la que mejor valore en ese momento. ¿El resto? No, pero es verdad, hay muchos términos, ¿no? Algunos que hablan de creadores de nombres de marca, namers, nombradores, incluso algún otro término, ¿no? Pero vaya, yo siempre digo que soy creadora de nombres de marcas, es como me gusta y definirme, ¿no? Más que nombradora, ¿no? Pero el subtítulo de la charla no era Naming, el arte de bautizar marcas. ¿Es un arte o no es un arte? Porque hay que tener una cierta sensibilidad para ir buscando esos nombres, como todo es ponerse, pero en esto hay un apartado de creatividad, creo. Que ese apartado a lo mejor no sé, o sea, sí puedes aprender muchas técnicas, muchas cosas, pero debes de tener un poco, ¿no? Yo creo que sí que tienes que tener sensibilidad hacia las palabras, pero eso no te convierte en un artista, ¿no? Yo no me considero para nada un artista, ni mucho menos. Yo creo que es una disciplina, que es una cosa mucho menor y menos seria, digamos, que un arte. Es como hacer una tortilla, ¿no? Decir, el arte de hacer la tortilla, hombre, pues ¿qué quieres que te diga? Si eso te equipara a Rafael, a Miguel Ángel o a Leonardo da Vinci, pues no, ¿no? Yo por eso siempre me tomo con bastante sentido del humor eso que os decía del Leonardo da Vinci del naming, porque la gente que va de artista dentro del mundo de la comunicación me parece bastante ridícula. No solo en naming, en publicidad lo mismo, en diseño gráfico lo mismo, ¿no? Dices, premios de la publicidad, una especie de Óscares de la publicidad, me parece la cosa más ridícula del planeta, ¿no? Pero bueno, ahí están, ¿no? Hombre, yo sí que creo que tiene algo de místico, sí, es verdad que hay una técnica, no para nada creo que sea hacer la Mona Lisa, pero bueno, también depende de a quién y qué hayas conseguido con eso. Esto es como todo, el arte está en el ojo del que mira, ¿no? Tú tienes clientes a los que a lo mejor solo les has hecho un trabajo de marca y luego tienes clientes a los que a lo mejor les has cambiado la vida completamente. Y ahí pues no es que a lo mejor sea la obra de un artista, pero coño, puede ser un punto súper importante de inflexión. Yo recuerdo un caso que tuvimos de una empresa, se llamaba Eléctricos Vázquez, ¿no? Y como decía Ignacio, de nombre es S.A. Y curiosamente no hacían nada de eléctricos, era la hostia. Pues entonces eran súper creativos, ¿no? Habían diversificado, eléctricos, se habían diversificado a muerte y ahora hacían presas y metro y tal. Y les cambiamos el nombre y hablando con el director comercial yo le dije,
ostras, tío, ¿qué tal? ¿Cómo va el nombre nuevo? Y te dice, no ha sido el nombre, ha sido lo que a mí ha significado este nombre que me ha dado la confianza para ir a ver a este otro y 3 años después, ¿no? Estar en 4 continentes. Entonces, algo de no sé qué sé yo, sí que hay detrás de un nombre, sí tiene un Algo. algo. Eso. La magia, el mago que salía antes, el mago, ¿no? Ese de las 4 letras. No, yo creo que sí que hay una parte, es verdad, hay una técnica, hay un método, sí que es una parte, tiene la parte como científica, pero sí que para mí sí que tiene una parte creativa, ¿no? De sensibilidad, no sé, hay veces que sabes, ¿no? Supongo que también la experiencia te lo da después de tantos años de crear marcas, de ver, de observar, ¿no? Te da esa experiencia saber cuando un nombre funciona, ¿no? Es como esa conexión, ¿no? Es muy instintivo en ese sentido. Sí que hay la técnica, pero luego está ese instinto que supongo que te da la parte creativa, evidentemente, pero también la experiencia, ¿no? El haber estado en conexión tanto tiempo, ¿no? Con nombres, creando nombres y nombres de marcas, ¿no? Sí, es un trabajo, nombráis continuamente el lado artístico. ¿Es un trabajo de creativos, solitarios, o es un trabajo de equipo netamente? O sea, lobos solitarios, artistas con sus peculiaridades, o un trabajo de equipo. Minar las bases de datos de los registros de marca de todo el mundo, que yo sepa, de creativo no tiene nada. Ahí tienes una cantidad de trabajo de abrir páginas y páginas y páginas y páginas que hay veces que ni una horda de compañeros sería suficiente, ¿no? Hay otras veces que el nombre sale. No sé si esto os ha pasado a vosotros, de poner un nombre nada más salir de la reunión, que te digan, venga, vale, te contrato, puedes el nombre y vuelvas a entrar 10 minutos después diciendo, oye, tu nombre es este. O sea, a veces llega y está ahí, es uno solo, ¿no? Depende de lo que te estés enfrentando, claro. Sí, como que se os han dado casos de todo. O sea, ¿cómo se accede a la profesión? O sea, alguien que de pronto dice, ostras, pues está guay esto de bautizar marcas. ¿Cómo debe formarse? Uf, es que yo creo que... Leyendo. Sí, sobre todo, yo creo que sí, ¿no? Es estar al día de todo, ¿no? Y tener que te guste jugar con las palabras, independientemente de dónde salgas, ¿no? Yo he tenido compañeros que eran químicos, por ejemplo. Tenía un compañero químico que trabajaba de creativo y era brillante. Yo no sé si supongo que por las formulaciones tenía una capacidad para crear nombres y luego hay creativos que vienen de pues, filólogos, periodistas, etcétera, ¿no? Yo creo que tienes que tener esa capacidad, ¿no? De disfrutar, de jugar, de darle vueltas a todo y no parar, ¿no? De pensar y no sé. Así que, a ver, yo en mi caso, por ejemplo, yo hice publicidad, ¿no? Y Ignasi fue la persona que me introdujo en el mundo del naming sin yo saberlo y después de tantos años estoy aquí trabajando de eso. Es que además me acuerdo perfectamente cuando me planteó, ¿no? Entrar a formar parte de un equipo de creativos, ¿no? Por eso que yo creo que puedes venir de muchos mundos y solamente tienes que tener las ganas, ¿no? Evidentemente el conocimiento, te vas formando, pero sobre todo las ganas de jugar, las ganas de darle vueltas a las palabras, ¿no? Yo diría ¿Estáis de acuerdo? Sí, yo diría que el namer en potencia es la persona que sabe ver una marca donde los otros solo saben ver una palabra. Y es eso, ¿no? Es tener esa sensibilidad para decir, ostras, detrás de estas 5 letras puede haber una gran marca, ¿no? Es tener esa... Yo no diría, no sé si es intuición, no lo sé, yo creo que hay, lo que decía Gemma, estoy 100% seguro, no hay una parte muy importante de experiencia, porque yo me acuerdo cuando empecé con esto hace 20 años, que te decían, haz una lista de 200 nombres en 4 horas, ¿no? Y decía, no puedo hacer 200 nombres en 4 horas, eso no lo puede hacer nadie, ¿no? Y ahora haces 200 nombres en 1 hora y media o en menos de 1 hora, ¿no? Y los haces bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque, claro,
como en cualquier profesión, pues las tablas son muy importantes, ¿no? Y claro, te dan una perspectiva, te dan un conocimiento, bueno, experiencia, ¿no? Al fin y al cabo, como en todo. Aquí en Hanauton tuvimos una sesión dedicada al copywriting y, bueno, pues eso, los redactores creativos, que, bueno, pegan mucho, obviamente, con lo que hacéis también en vuestro día a día, que no solamente estáis, permitidme la expresión, pariendo nombres, que se dedica, ¿no? Mucho más aspectos y es más amplio lo que abarcáis, pero bueno, sí que reconocieron un poco aquí que la inspiración a veces cuando están preparando alguna cosa, una frase para una campaña, les puede llegar en cualquier momento o cuando menos lo esperan, o igual conduciendo, que practicando un deporte o cualquier cosa. Vosotros sois metódicos a la hora de trabajar, de decir, venga, voy a estudiar, yo qué sé, te pondrás a, pues este nombre que me sugiere, ¿no? Y te pones a investigar nombres que cosas así. O sí que es verdad que en algún momento os viene ese qué sé yo que decía antes Diego, que no sé qué, en cualquier momento inesperado. ¿Sois más de trabajar metódicos así o la inspiración cuando menos, mira, voy a despejarme y en ese momento empiezan a fluir? A mí eso me ha pasado, pero después de haber trabajado mucho todo lo demás. Que cuando has hecho todo el trabajo duro y de repente dices, pues sí, me voy a pasear al perro, ¿no? Puede que ahí se te ocurra, pero porque has hecho todo lo demás, ¿no? Y a veces llevas mucho tiempo haciéndolo. Y esto, tú hablabas de copywriters, pero pues Bassat también contaba que lo de Som 6 millones se le ocurrió en un avión cuando estaba llegando a Suiza, ¿no? Porque el piloto le comentaba... Evadir dinero, estaba llegando, okay. Perdona, era un comentario estúpido. No, era una broma. No, era nada, borrad. No lo pongáis en la edición. Control Z. Venga. Rebobina. Yo diría una cosa, que es que la diferencia entre un copywriter y un namer es que el copywriter crea un texto y el namer crea centenares, por no decir miles. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Cuando haces naming tienes que crear una gran cantidad de nombres. ¿Por qué? No por ser más chulo que los otros, sino porque muchos de esos nombres que estás pensando ya los ha pensado alguien antes que tú y ya están registrados. Por lo tanto, si te conformas con una listita de 5 o 10 nombres, ya puedes empezar de nuevo. En cambio, el copywriter sí que puede hacer una listita de 5 o 10 eslogans y decir, ahí está el eslogan que le voy a presentar al cliente y funciona así, porque antes de namer he sido copywriter, por lo tanto sé perfectamente cómo funciona la profesión, ¿no? Es muy, muy diferente, muy diferente. Ahí lo que has dicho, ahora vamos a convocar a los copywriters que tuvimos aquí, ¿no? A Maider Tomasena, a Clio Oliveria y a Guille Copywriter, ¿vale? Les vamos a convocar ahora y ya verás cómo igual ponen de... ¿Cómo? Que con 5 textitos ya está todo solucionado. No, bueno, a ver. Bueno, yo es un decir ya. Hacer miles de nombres para un proyecto. Sí. Que me diga que copywriter ha hecho miles de eslóganes para un proyecto. Porque eso no es cierto. Oye, una pregunta. Un montón de fichas de producto, ¿eh? De maneras diferentes. Bueno, lo mismo no cientos de nombres, pero vamos, si metemos contar caracteres, ahí también hay que contar, ¿eh? Que dependemos de lo que redactemos, esto como siempre. Sí, hay una pregunta. Marca, logo, la palabra, la imagen que representa esa marca, ¿es preferible o es habitual que se creen al mismo tiempo o llevan vidas separadas? A ver, Jorge, que te veo muy... Nosotros normalmente, lo primero es la denominación de la marca, el nombre de la marca y luego la imagen, ¿no? O sea, el proceso siempre es por la verbalización de la marca y a continuación la imagen que queremos transmitir de ella. Sí, siempre la parte verbal primero, si se hace bien, ¿eh? Pero también supongo que todos los que estamos aquí ya habremos trabajado en casos en que ya te llega un logo y dicen, este va a ser el logo de la marca. Y dices, pero si aún no sabes qué marca, ¿cómo alguien ha podido hacer un logo de una marca que no sabe qué palabra va a ser?
Pues quiero un nombre que empiece con A, sí. Porque mi logo es una A. Exacto. Esas cosas. ¿Cómo? Bueno, sí, ¿se puede empezar la casa por el tejado? Se puede, pero no se debe, ¿no? Es así. No, además es muy bueno empezar primero por el naming, ¿vale? Hacer todo el proceso y crear el nombre y luego ir a la identidad visual, porque juegan como elementos que se complementan. Es decir, el nombre no lo puede decir todo, es imposible. Tenemos una palabra, entonces a lo mejor si el nombre se te va un poco subido, por ejemplo, y quieres hacerlo más cercano, pues ahí tienes el logotipo, ¿vale? Haces toda la identidad visual y se compensan, se crean sinergias, ¿no? Y a la inversa, ¿no? En el caso de que tenemos un nombre que a lo mejor te queda un poco, un poco flat, ¿no? Un poco básico, le das toda la categoría con la imagen visual. Por lo tanto, es importante empezar primero por el nombre y luego por el logotipo. Y otra cosilla, al finalizar el trabajo se entrega el nombre, ya está aprobado, si es un equipo más o menos grande se le ha añadido una imagen, todo un dossier de cómo debe usarse, y eso luego el cliente lo lleva a la práctica. No, esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta del $1.000.000, es esa. Porque yo te diría, mira, en 20 años que llevo trabajando, centenares de proyectos, pero centenares largos, muy largos, de proyectos de naming. ¿Cuántos de esos centenares de marcas se han transformado en marcas que han salido al mercado? Pocas. En proporción me refiero, pocas. Y dices, se ha hecho todo el trabajo, han invertido dinero porque lógicamente nos han pagado y al final eso se ha quedado muchas veces dentro de un cajón, ¿no? Y es que a veces toman la decisión de empezar un proyecto de naming sin estar seguros ni de dónde quieren llegar ni para qué, ¿no? Por desgracia. Pero supongo que eso también debe ser una cosa bastante común en muchas profesiones, me imagino, ¿no? No creo que sea patrimonio nuestro. Te invita a Extremadura. Ya. Bueno, yo creo que en todas partes cuecen habas, ¿no? Como se suele decir. O sea, que... Bueno. Territorio comanche, ¿no? A nosotros precisamente estos días nos llegó una gente para revivir una marca que habíamos creado hace 10 años. Y en esos 10 años jamás se usó. Y querían revivirla, o sea... Con la marca. Y ahora nos han contactado para usarla. ¿Y ha sido posible? Sí, claro. Sí, era buena, entonces es buena. O sea, no lo han utilizado, bueno, claro, es el cliente y entre esas cosas, pero vamos, ¿es un producto que no llegó al mercado en ese momento y ahora lo lanzan? ¿O es una marca de una empresa que no, un proyecto que no arrancaba? O sea, por especificar, si es que se puede así a grosso modo. A ver, lo que pasó en el momento es que primero nos encargaron esta marca y luego cambiaron su modelo de negocio. Y entonces dijeron, esta marca no nos va. Y pasado el tiempo vendieron el negocio y el nuevo propietario decidió que sí le va. Vale, entonces es un poco así, claro, que ha llegado el otro y ha dicho, claro, esto es acertado, que se quedó un poco ahí, estaba muerta esa marca, pero porque realmente la actividad no enganchaba. Pues voy a dar paso a una pregunta que nos llegaba a través del chat de preguntas de Google Plus, que la pregunta Ana Martín, que nos dice: cuando se os acerca una empresa para pedir vuestro servicio de creación de identidad verbal, ¿podéis decirnos a grosso modo costes de trabajo, tiempos de creación? A grosso modo. Es que eso depende mucho también del tipo de proyecto, ¿no? Es decir, típico, ¿no? De qué nivel de proyecto tienes, cuántos países están involucrados, por ejemplo, las garantías jurídicas que busca el cliente, porque a lo mejor es un cliente que necesita hacer todos los pasos jurídicos para sentirse lo más arropado y luego tirarse a registrar la marca y todo eso lleva tiempo. Si luego también hay controles lingüísticos, evidentemente, ¿no? Eso va alargando. Pero más o menos así, a grosso modo puedes tener un proyecto
entre 10 días, 2 semanas, hasta un mes, mes y medio, así en un proyecto complicado que tenga muchas variables que resolver, ¿no? Y los costes aproximados, has dicho, va en función de muchos baremos. Va en función de baremos y va en función de agencias, así que yo aquí no me metería, sí, ¿no? Porque... pero quiero decir que no sé si estamos hablando entre 500 y 1.000 euros, estamos hablando de 3.000 a 5.000, no lo sé, depende. Quiero decir, un proyecto, una pyme, una startup, se lanza, vamos a poner, ¿no? Por ejemplo, en el S. Se lanza ahora... Bueno, ahora es que todo tienes que apostar por el mercado global, o sea, no más local, o sea, de un país, por el mercado global. Pero bueno, una startup que se lanza, tenemos un proyecto, vamos a ponerla en marcha. Aparte de esos baremos que has dicho, así nombrar algo en función, ¿qué puedes decir? Es que ¿sabes qué pasa? Que además, cuantos más países... Tú dices, una startup tiene que lanzarse con una mentalidad global. Ya, pero todo eso encarece el proyecto. Tú cuantos más países quieras llegar, más caro te va a salir el proyecto, ¿vale? Y normalmente las startups que nos encontramos pues tienen poca financiación, están empezando, es decir, no disponen tampoco de gran capital para invertir en su marca, ¿no? Sobre todo emprendedores pequeños, etcétera, o pymes, ¿no? Entonces, hay que ser realista. Tú quieres ser global, pero hay que ser realista y hay que empezar poco a poco. Sobre todo registrando tu marca poco a poco y ir avanzando, ¿no? Porque si no, si lo quieres abarcar todo, es que es carísimo. A nivel claro, a nivel de filtrajes, ¿no? De jurídicos, tener seguridad jurídica. Es decir, si tú no quieres mirar nada y solamente quieres creatividad, evidentemente es un precio, ¿no? Pero no es lo recomendable, evidentemente. Bueno, pero aún así, mira, por ejemplo, hace relativamente poco me pidieron un presupuesto y cuando les pasé el presupuesto me respondieron diciendo, es que te has vuelto loco, ¿no? Si yo pedí otro presupuesto que me hacían el nombre a través de una web por 150 euros. Buah, pero es que, claro... Ya. Bueno, yo creo que eso es como cuando quieres un pastel, ¿no? O sea, o te puedes ir a una pastelería o te puedes ir al Mercadona a comprar un pastel de plástico. Entonces, en ambos casos vas a tener un pastel, ¿no? Pero ¿qué quieres? ¿Un pastel del Mercadona o de un pastelero? Pues esto es un poquito lo mismo, ¿no? Claro, exacto. Hay mucha elasticidad de precios porque es verdad que puedes encontrar un proyecto de naming bien hecho quiero decir, con una metodología profesional desde principio a fin, por 1.500 euros y lo puedes encontrar y puedes pagar exactamente por lo mismo 15.000 euros, ¿no? Y dices, ostras, en ese gap que una cosa cuesta 10 veces más, ¿estoy realmente obteniendo 10 veces más? No. Estás obteniendo lo mismo, pero pues eso pasa lo mismo con los abogados o con otro tipo de servicios, ¿no? Al fin y al cabo vas a obtener lo mismo, pero depende también de la confianza que a ti te dé ese profesional, su metodología, sus referencias, los clientes para los que ha trabajado, las marcas que ha creado, su carácter también, ¿no? Que haya un feeling personal y tú digas, creo más en esta persona que en esa otra, ¿no? Eso ya depende, ¿no? Lo que cada cual un poquito esté dispuesto a pagar, pero ya digo, por 150 euros se puede obtener, ¿eh? No sé con qué nivel de calidad, pero existe ahora mismo en España ese servicio. Sí, pero bueno, eso es como un poco relativo, los costes así de todas las cosas. Claro. También hay programas en Internet que son gratuitos. Sí. O sea, y cada vez hay más. Cada vez hay más. Hay generadores de nombres. Hay aplicaciones de smartphone para hacer nombres. Es absolutamente horroroso. O sea, horroroso. Sí. Y luego está el proceso que ha hecho, modestamente se ha hecho o se ha intentado hacer toda la vida con mejor o peor acierto, que es el de voy a crear algo, no sé qué nombre ponerle, voy a pensar a ver si se me ocurre algo y con tu buena voluntad le pones un nombre y lo bautizas. Eso también, eso es muy habitual. Eso ha existido toda la vida y... Es habitual. Evidentemente sigue existiendo. Es más, yo digo que a lo mejor es más efectivo que las aplicaciones esas automáticas de... ¿no? No sé. Bueno, yo no creo que eso necesariamente esté mal, es lo que decía antes. Si una persona, además de para crear un negocio X, de lo que sea, tiene sensibilidad para crear nombres, puede ser que haga un muy buen nombre para su negocio. Es posible, perfectamente. O sea, hay casos. El señor que creó la marca Häagen-Dazs era un heladero de Manhattan en los años 50 y él mismo se creó ese nombre. Para mí ese es uno de los mejores nombres que se ha hecho nunca.
Y se lo hizo el mismo señor que hacía los helados, ¿no? Ese señor tenía sensibilidad para hacer nombres. El que creó la marca Kodak se hizo él mismo el nombre Kodak. Se lo inventó él. Entonces, ese hombre tenía sensibilidad para hacer nombres. Y, en cambio, el que hizo la marca Leche Pascual, pues no tenía ninguna sensibilidad para hacer nombres. Eso está claro, ¿no? Por tanto, es una diferencia de sensibilidad. Ya está. Si la tienes, la tienes. Si no, pues mejor que contrates a un profesional. No, y sobre todo, a ver, lo que tú dices es cierto, Ignacio, y si vamos por las calles de la ciudad, por ejemplo, por Barcelona, está lleno de rótulos con comercios que tienen nombres con mucho gancho y súper creativos, de restaurantes, de lo que sea, ¿no? Por lo tanto, la gente sí que tiene creatividad, pero es que no es tan fácil como decir, bueno, es que crear un nombre solo vale parte de creatividad, ¿no? Es que luego tiene toda la parte posterior que es lo complicado y es la saturación jurídica que hay, ¿no? Y entonces ahí es donde sí que se necesita, ¿no? Un experto que te eche una mano, ¿no? Y que vaya creando y pasando todos los filtros, porque son muchos los filtros que hay que pasar, ¿no? Jurídicos, lingüísticos, etcétera, hasta tener un set de nombres con el que el cliente se encuentre cómodo y pueda elegir el que más le guste o le convenga, ¿no? Porque muchas veces el cliente evidentemente tiene que ser un buen embajador de su marca, ¿no? Solo faltaría, ¿no? El de Leche Pascual seguro que estaba súper orgulloso, ¿no? Con su marca, ¿no? Pero es que los nombres no están hechos para ellos. Los nombres se hacen para su target, para sus clientes, para sus consumidores. Y muchas veces se pierde de vista eso. Evidentemente te tienes que estar orgulloso de lo que representas, ¿no? Pero no todo lo tienes que elegir. Muchas veces ahí los profesionales también echamos una mano, ¿no? En la manera de elegir, ¿no? Hay una cosa que has nombrado otra vez, el aspecto jurídico de la marca, que es fundamental. Casi no hablaríamos de marca sin una protección legal. O hablaríamos de nombres, pero no de una marca en todo el concepto jurídico. Y hay una pregunta que lamentablemente no puedo etiquetar, que nos dejó antes en el chat de preguntas de Google Plus, Rangón Galleguer, pero por una incidencia técnica que afortunadamente no ha trascendido al vídeo, desapareció. Pero la tengo aquí porque me parece importante. ¿En qué momento del proceso creativo de la marca debe de registrarse? Antes de darla a conocer. Yo creo que esa es la pauta, ¿no? Es decir, tú cuando tengas tu marca, antes de utilizarla, antes de hablar de ella, antes de llevarla por los pasillos, si es tu marca, regístrala. Y sobre todo, si tienes un dominio libre, saliendo de la reunión, regístralo, ¿no? Porque pasan cosas muy raras, ¿no? En ese tema. Es decir, antes de hacerla pública, debes registrarla. Debes solicitar el registro y eso ya te ampara hasta que te lo concedan, porque la concesión son largas, puede tardar hasta 5, 6, 7, 8, 9 meses, por ejemplo, ¿no? Depende de las oficinas de registro de los países. Claro, la mayor parte de empresas, cuando salen al mercado con un nombre, simplemente tienen solicitada la marca, pero no la tienen ni siquiera concedida. Yo diría que el único sector donde los productos salen al mercado con la marca totalmente concedida es el sector farmacéutico, porque actúan con muchísimos años de antelación por todo un tema regulatorio, no porque sean ni mejores ni peores que el resto de sectores o más previsores, sino porque por un tema de regulación están obligados a presentar aprobación de las autoridades sanitarias esos nombres para que se los validen y eso requiere muchísima antelación, o sea, estamos hablando de años, pero tú puedes sacar un producto de alimentación y tener simplemente solicitado el nombre, ni siquiera sabes si te lo van a conceder. Hombre, si lo has solicitado se supone que es porque tienes un informe favorable de un agente de la propiedad y en teoría no tendría que haber problemas. En teoría. En teoría. Pero esto es como un partido de fútbol. Sí. Pones a tus estrellas, pero luego resulta que... El azar también juega, ¿no? Exacto, que el de segunda división te mete 2 goles, ¿no? Es así. Tenemos que... Bueno, la charla está súper interesante, pero Diego ya nos avisó previamente que igual no podía acompañarnos durante toda la conversación
y de hecho está ya en más tiempo del que él se podía permitir estar con nosotros. Pero antes de que se fuera, nos gustaría hacerle un par de preguntas. Yo por lo menos te lanzo una, Diego. Extremadura, al lado de Portugal, cerquita, ¿tenéis muy en cuenta el target de gente que viene del otro lado de la frontera? Sí y no, porque claro, yo realmente en el mercado en el que trabajo es o hiperlocal, de tal manera que a mí el portugués aquí no me interesa, o hiperglobal, ¿vale? Véase aceites, vinos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual nunca me lo había parado a pensar desde esa forma. Sí es verdad que todo, por ejemplo, ya no tanto nombre de marca como todo lo que se hace de copywriting y cosas de estas para empresas de por aquí, se suele trabajar en los dos sentidos y siempre evitas, evidentemente, las cagadas multiculturales, pero bueno, ahí incluso los mismos clientes te suelen apoyar y te suelen orientar un montón, pero bueno, aquí es más normal que el portugués hable español. Pues nada, dicho esto, vamos a despedir a Diego porque se tenía que ir, vamos a aguantar un poquito más, vamos a tirar un poco más del resto de los invitados, desgranando un poquito más del naming. Te damos las gracias, Diego, por haber compartido con nosotros, ¿vale? Y bueno, pues encantados, y aquí Uy, ya no me atrevo a decir a mi estilo Hangoutón porque me va a reñir Jorge si no desde las redes. Dilo rápido, Hangoutón. Bueno, rápido, pero vamos, que las puertas están abiertas. Sí, como decía antes Rangón. Intenta pronunciar como ha dicho Jorge. Y lo prueba, digo, a ver, me va a costar a mí. Porque Hangout, no, es que ni me sale. Ya estoy habituada a decirlo Hangoutón, que Hangout. Pero es que no te entenderían tampoco. Claro, seguro que no. ya cuesta. Bueno, pues lo dicho, Diego, que tiene las puertas abiertas aquí en Hangoutón, ¿vale? Para que sí que me entiendan nuestra comunidad de amigos, y que muchísimas gracias por compartir con nosotros. Igualmente. Y el resto, pues lo dicho, que vamos a tirar un poquito del hilo, porque ahora, por ejemplo, estaban en Twitter, ¿vale? Hasta luego, Diego. Estaban poniendo pues algunos ejemplos, ¿no? de malas marcas, que, bueno, sí, malas marcas en el sentido de que no funcionaron en su momento hasta que cambiaron. Como por ejemplo compartía en Twitter José Conti, que decía la importancia, se me va el chat, la importancia de nombres, y ponía el ejemplo con foto incluida de Pilas Mayori, que no se comió un rosco hasta llamarse Duracell. Quiero decir, que están poniendo ejemplos de marcas que, pues eso, que no han funcionado. No es que se quedaran en el cajón como el ejemplo que ponía Jorge, por falta de uso y que se ha rescatado y sirve, sino que no funcionaban. Y ahora también estaba preguntando a través de Twitter, Manuela Caro, que cuál es la sensibilidad que tenía el creador del nombre Evax. Lo he leído ahora, exactamente, no se lo he leído así al vuelo, pero ahora mismo no sé con esas palabras. Bueno, ahí sigue la marca, no sabemos si bien o mal, pero sigue ahí, o sea, ahí se queda el nombre. Lo de la sensibilidad que hemos dicho que es ese no sé qué sé yo, ¿no? Pero se puede ir al traste todo un negocio, todo un proyecto por esa mala elección de un nombre. Yo no sé si se han dado casos de... A ver, que se han dado casos de nombres que son terribles, desde luego. Que eso haya arruinado un negocio, que sea el único factor que haya arruinado un negocio, lo dudo. Porque normalmente cuando alguien sale al mercado con una marca terrible es porque hay una mentalidad terrible ahí detrás. No solo sale al mercado con una marca terrible, probablemente hay más cosas terribles. Yo no conozco ningún caso sí conozco casos de buenos productos con malos nombres, ¿no? Como por ejemplo Mercedes o lo que decía de Pascual. Pascual nunca más me va a dar un proyecto de naming si ven esto. Pero es que mi abuelo se llamaba Pascual y yo cada vez que veo la leche en un supermercado sería como beberme a mi abuelo, ¿no? Porque me parece una cosa, absolutamente antinatura, ¿no? Y de momento pues no estoy por eso. Entonces, yo digo, sí que afecta el nombre, desde luego,
al éxito o al fracaso, pero es que hay tantísimos factores que afectan al éxito o al fracaso que achacarlo todo al nombre, yo diría que es un poquito arriesgado, pero sí que se han dado casos de cambios de nombre, por ejemplo, el Mitsubishi Pajero por el Mitsubishi Montero, etcétera. Hay casos de estos muy conocidos. Precisamente porque he puesto yo antes un artículo que hacía como una recopilación de estos. Sí, hay varios ejemplos. Claro, en casos así, desde luego, lo que está claro es que el nombre no te ayuda, y cuando te das cuenta de que el nombre, en vez de ayudarte, que es lo que debería hacer, te está dificultando algo, pues entonces ese nombre hay que cambiarlo. Eso es un fracaso, de hecho, ¿no? Si se hubiese hecho bien el proceso desde el principio, eso ya no habría llegado a suceder, pero pasa constantemente, y les pasa a empresas enormes, no les pasa a empresas de polígono industrial, ¿no? Sino a Coca-Cola Company, a Mitsubishi, a Mazda, a Nissan, o sea, empresas globales con muchísima capacidad en todos los sentidos, ¿no? Es sorprendente, pero sigue pasando. Muy bien, pues... Una cosa que se me ocurre. ¿No os ha dado alguna vez ganas, andando por la calle, caminando, encontrarte una marca y tocar la puerta y decir, mira, no, ¿por qué no cambias eso? Que es que daña la vista. Sí, hay una tienda en Madrid que se llama Bobo y Pequeño. Bobo y Pequeño, o sea, ¿dónde vas a comprar? A Bobo y Pequeño, o sea, que es... Bueno. Constantemente. Sí. O sea, que me imagino que una de las curiosidades de vuestra profesión, como puede haber en cualquier otra, a lo mejor es esa recopilación de marcas. Se han nombrado antes, pues esas marcas más conocidas por otros, pero a lo mejor otras más pequeñas, tiendas de barrio, de que a lo mejor, obviamente, en vuestro hacer, el que te vas fijando mucho más en los nombres, en los escaparates, ¿no? En todo ese tipo de cosas. Entonces hay a veces que como una recopilación de cosas así que choquen, como el ejemplo que acaba de poner Jorge. Es que además, para el caso de una tienda, por ejemplo, de un restaurante, de un bar, de un establecimiento que está abierto al público, si lo conoces, ya lo conoces y te da igual cómo se llame, pero si pasas por delante por primera vez, el nombre es una de las cosas que te puede llamar más o que te puede empujar más a no entrar, precisamente. Yo muchas veces, cuando salgo de una de las universidades donde doy clase, paso por delante de una tienda que se llama Tonterías. Me parece la tontería más grande del mundo. Tonterías. Es que ¿quién va a entrar ahí? Supongo, ¿no? Que son los que buscan o hacen tonterías. Entonces, ¿pero se mantiene a lo largo del tiempo esa tienda? No sé cuánto tiempo llevas pasando en ella. Hace años que la veo, lo que pasa que igual es un establecimiento de blanqueo de dinero y entonces o es la mafia rumana o alguna cosa, vete a saber, ¿no? Pero no creo que triunfen, desde luego. Pero ¿no has sentido curiosidad por saber qué se vende allí, qué se comercia? Pues no. Hay que entrar, Ignasi. Queda pendiente para... Creo que es ropa, pero no... son tonterías, no te confundes. Te confundas, son tonterías de ropa. Pues si es ropa, mucho valor a lo que venden no le dan. No, verdad que no sea lo que sea, mucho valor no le dan, desde luego, ¿no? Entonces, no sé. Le resta, pero bueno, ¿y así algún otro ejemplo así curioso que os hayáis encontrado? ¿Gemma? O, bueno, Jorge ha comentado ese, pero bueno, también... Bueno, yo por ejemplo, aquí cerca de casa tengo una peluquería que se llama Trasquilón. Y siempre he pensado... Digo, pero ¿con qué objetivo? Es decir, es que yo no entro ni de coña, ¿no? Te causa la risa y provoca, pero dices, me voy a poner en manos de ese peluquero. Quiero decir, si lo llevas conociendo más tiempo y has entrado alguna vez y eso, bueno, te puedes fiar. Sí, pero la verdad es que luego nos acordamos de estos nombres, ¿no? Sí. Nos acordamos del Trasquilón, nos acordamos de tonterías, es decir, que vete a saber a lo mejor el objetivo que tenía el que ha creado, pero igual, el que ha puesto igual es bueno, o sea, causa un poco de contradicción, ¿no? Es decir, ¿cómo me voy a meter en una peluquería que ellos mismos están llamando Trasquilones? ¿Cómo voy a salir de allí? Pero por otro lado es jugar, ¿no? Con esa contradicción, ese chocar a la gente, eso que ya hablábamos antes de diferencia. Sí, provocación. La provocación hace que luego te acuerdes del nombre. No en el caso de tonterías, sé que no me parece provocador para nada el nombre. Pero sí que es cierto que es una manera, ¿no? de enganchar, ¿no? Pero no entras. No, evidentemente, no. Consigues la memorabilidad, ¿no? Pero Como máximo puede ser tema de conversación, ¿no? Pero no vas a comprar. No la fidelidad, ¿no? De entrar. Sí, sí. Aquí tenemos otra, Trasquilones también, en Murcia, y tenemos otra, una clínica
que se anuncia muchísimo y no me extraña que se siga anunciando sin éxito, que es la clínica de coloproctología. Y se anuncia así como clínica de coloproctología. Y claro, la gente dice, choca, choca un poquito. Bueno, es que me parece imposible pronunciar. Esa no ha ido a darme un nombre corto. Tiene mucho mérito. Yo sería incapaz. No, por lo que hemos visto, Trasquilones ya debe de ser franquicia, ¿no? O sea, ya de Sí, Barcelona no le va ha tan pasado a mal, Murcia. parece ser. Debe de ser franquicia. Pero el otro ya, lo de la clínica, ya es un poco como complicadísimo, vamos. No sé si los dueños, ellos mismos, serán capaces de pronunciarlo 3 veces seguidas, si hacen la prueba. Pero afortunadamente yo creo que la gente cada vez tiene más sensibilidad hacia lo que es crear un nombre de marca y ves joyas, que es lo que comentábamos antes, igual que ves piedras que dices, madre mía, ¿no? Luego tienes grandes nombres de marca, ¿no? Por la ciudad y eso significa que la gente cada vez lo tiene más interiorizado, ¿no? La necesidad de crear un nombre de marca, bueno, que cumpla sus objetivos, ¿no? Que tenga gancho, que sea memorable, etcétera. Lo que hemos estado hablando, vaya. Lo que dice Gemma es verdad que yo me acuerdo cuando empecé trabajando en esto, los únicos que se podían permitir un proyecto de naming eran las grandes empresas, pero enormes empresas, porque los presupuestos estaban disparadísimos, ¿no? Eso era una especie de Disneylandia del amor, ¿no? El tema del naming. Y claro, se lo podían permitir 4. Ahora mismo cualquier startup, si quiere, realmente se lo puede permitir. Y a nosotros nos llaman constantemente para pedirnos presupuestos, gente que está empezando, voy a abrir una tienda, ¿cuándo me costaría? Claro, esto hace 20 años era impensable. Hace una tienda para saber lo que le puede costar un proceso de naming profesional, no era impensable. Es que ya, se les da, es decir, se ha hecho accesible. Es decir, y eso es lo bueno, ¿eh? Sí, exacto, el escenario ha cambiado. Antes era, es lo que dice Ignacio, era impensable, ¿no? Es decir, estaban en otra liga, no te permitía, ¿no? Alguien que tuviera la necesidad y las ganas de crear un nombre de marca, de ponerse en manos de profesionales. Hoy en día sí que existe esa posibilidad, ¿no? Y eso ha cambiado. Bueno, pues nos están poniendo otros, en Twitter nos están poniendo otros ejemplos, lo voy a trasladar aquí, lástima que no se puedan ver porque van acompañados en Twitter, aparte de nombrarlo, van con imágenes y están poniendo el ejemplo, por ejemplo, de un parque infantil llamado Zorrilandia. Vale, y otro que se llama Cagada Corporation. Sí, este es un famoso. Pero el de Zorrilandia yo dudo que sea un parque infantil, ¿eh? Bueno, la foto está de la puerta. Sí, yo lo he visto. En realidad debe ser otra cosa. Bueno, quitamos lo de infantil, ¿no? Un parque seguramente, pero infantil no creo. O que los que jueguen allí se consideren como niños, pero de niños tienen poco. Eso. Pero vamos, que estamos aportando, bueno, el José Contiel que está aportando estos ejemplos en imágenes y bueno, es aportarlo porque ahora que ha llegado el momento de ese repaso, ¿no? de cosas curiosas de naming, que bueno, oye, decimos, no funcionan, pero mira, ahí la peluquería sigue en marcha, tontería sigue en marcha, el parque infantil sigue en marcha, o sea, lo que no sabemos exactamente si es todo lo acertado, obviamente se podría mejorar. No os quiero robar mucho más tiempo, porque me parece que ya hemos estirado bastante, 1 hora y media, y nos gusta siempre en Hanutón dejar los temas abiertos para ir con el tiempo, retomando y ver un poco cómo evoluciona la cosa y centrando. Pero sí que me gustaría hacer, obviamente, una ronda de final, cosas que se hayan quedado en el tintero. Consejos a la gente a la hora que vale, voy a asesorarme, porque claro, vosotros, mira, se me ocurre, vosotros obviamente recibís a los clientes que llegan con muchas ideas. Vamos a dar un poco de pistas a esos clientes que van a llegar a manos de profesionales para que lleguen con los deberes hechos, porque como pueden pedir, como antes hemos dicho, la luna, quiero que me representen la verdura, el no sé qué, el no sé cuánto, no sé menos. Vale. ¿Qué deberes deberíamos de tener un poco hechos? Y me incluyo, nos incluimos todos como clientes si queremos pensar en un nombre e ir a manos de profesionales. Es decir, tener claro qué quieres, pero en qué sentido. O sea, expresarlo en frases, expresarlo en valores de marca que quieres que representen, todo ese tipo de cosas. A ver, pongamos un poco de... Yo creo que lo del orden es saber
qué eres. Partimos de aquí, ¿no? Porque es que incluso te llegan proyectos en los que no saben bien definirse, y yo creo que es la base. Tienes que definirte, tienes que decir qué eres, ¿no? ¿Cuál es tu esencia? Y entonces, a partir de aquí, ¿no? O definir tu concepto, que eso es complicadísimo, y en proyectos te los van cambiando y los nombres van cambiando porque evidentemente no encajan porque el concepto ha variado, ¿no? Es decir, yo creo que ahí parte, ¿no? De qué eres, defínete, haz el ejercicio de definirte y luego a partir de aquí se irá desonando todo, ¿no? Evidentemente, cuál es tu target, bueno, típico de un briefing, ¿no? De marketing, ¿no? Incluso, luego se transforma en un briefing creativo, ¿no? Pero yo creo que lo principal es saber y conocerte, ¿no? Saber qué eres y conocerte. Pero ¿no? en ese que eres, por ejemplo, es soy una peluquería, ¿vale? Llego y dices, soy una peluquería. ¿Eso ya bastaría con él para definirte? ¿O soy una peluquería que... ¿Qué tipo de peluquería? ¿Cómo quieres definirte? ¿Qué tipo de personalidad le vas a dar a tu peluquería? ¿Eres una peluquería de toda la vida? ¿Eres una peluquería que va a romper esquemas? ¿No? Todo eso, ¿no? Te marca la personalidad, ¿no? Tus valores. Yo creo que eso es la base para que luego tu nombre encaje o no encaje con lo que tú estás buscando. No sé si están de acuerdo Ignacio y Jorge. Y saber sobre todo qué es lo que te hace diferente, ¿no? Que eso es probablemente lo más difícil, porque es lo que tú decías. Yo soy una peluquería, ¿en qué soy diferente del resto de peluquerías? Ostras, pues no lo sé, ¿no? Porque sí, puede haber un tema estético, puede haber un tema de más experiencia, pero tú tienes que saber, ¿no? Y a veces es muy difícil para el propio cliente saber en qué es diferente, ¿no? Dicen, yo qué sé, yo soy ingeniero y quiero abrir una empresa de ingenieros. Dicen, bueno, pero ¿qué haces tú que no hagan los demás? ¿Qué puedes ofrecer tú que no ofrezcan los demás? Y muchas veces ahí está el drama, ¿no? Que además de que hay muchos productos o muchas compañías que no son en nada diferentes al resto, pero si no lo eres, como mínimo lo tienes que parecer, ¿no? Y tampoco saben a veces en qué parecerlo. Con lo cual, a veces no es tanto una cuestión de qué haces diferente, sino cómo eres de diferente del resto, ¿no? Porque al final, cualquier cosa siempre se puede reducir al qué y al cómo, ¿no? ¿Qué haces, qué eres? ¿Cómo lo haces, cómo eres? Entonces, si lo que haces es lo mismo que hace el resto, al menos hazlo de una forma diferente, ¿no? O hazles creer que lo haces de una forma diferente, porque es que si no, ¿por qué te van a escoger a ti? Si eres uno más del montón, ¿no? ¿Por qué te van a escoger? Pero es que todo esto es fundamental. Pero si en lugar de esperar que vayamos a verle y le extraigamos la información, si todas estas preguntas se sientan y las escriben, les va a venir muy bien, porque al escribir tendrán que pensar en todo esto y volver a pensar y reflexionar. Sí, pero Jorge, ¿sabes qué pasa? Que una de las cosas que le gusta menos a la gente es pensar. Exactamente, estamos totalmente... Yo a veces me he desgañitado pidiendo el briefing. Mándame el briefing, mándame el briefing, mándame el briefing. Dice, ostras, es que me preguntas muchas cosas en el briefing, es muy aburrido. Que tardo mucho. Que voy a hacer el nombre para tu negocio, para tu empresa. O sea, si a ti te aburre hablar de tu empresa, ¿cómo no les va a aburrir a tus posibles clientes? Imagínate, ¿no? Pero eso me ha pasado. O sea, decir, es que es muy aburrido rellenar esto. Pero estás hablando de ti. Tendría que ser apasionante para ti hablar de ti, ¿no? Bueno, yo es que soy un poco ególatra y a mí me apasiona hablar de mí, pero quiero decir que a cualquier empresa le tendría que gustar hablar de ella. Creo. Es un buen planteamiento por el que empezar. Lo que pasa es que tú has resumido, has dicho Ignacio, ¿no? Como creativo, ahí has resumido que las preguntas se resumen un poco en el qué y en el cómo. Claro, eso decírselo a una periodista, que aquí con las o sea, el qué, el cómo, cuándo, por qué, o sea, empiezas a preguntar y vas sacando todo, porque tiene que desgranar. Pero bueno, que las dos básicas, el qué y el cómo, son las que definen. Y bueno, no sé si se ha quedado algo por el tintero. Yo no lo sé, pero desde Twitter sí que nos están lanzando que se ha quedado algo en el tintero, y es cuando he lanzado lo de Evax y vuelve otra vez a la carga Manuela Caro, porque dice, no me han contestado, se ríen pero no me han contestado. Dice, y ella aporta, yo creo que viene de Adán y Evax. Claro.
Desconozco la historia que hay detrás de Evax. Yo tampoco. Es posible que Evax venga de Eva. De mujer. Porque Claro. Eva es el símbolo de la feminidad, por lo tanto Evax, además, de Tampax, Evax. O sea, dentro de las categorías y dentro de los mercados se crean códigos. El primero que llega marca el código y entonces los que vienen después muchas veces copian o se intentan parecer al primero. Tampax es la marca más antigua de tampones, entonces es el líder, por lo tanto es el referente, no solo a nivel de producto, también a nivel de marca, de nombre, códigos, de diseño. Por lo tanto, como Evax es posterior a Tampax, la terminación está muy clara, ¿no? De dónde viene. Probablemente si Tampax no se llamase Tampax, Evax no se llamaría Evax, pero yo creo que debe venir de Eva, aunque lo que estoy diciendo es pura retórica, porque a lo mejor viene de otra cosa y dicen, anda ya. Sí, que no sabemos la historia. Sí. Que si están viendo, los sacaron en la marca, que si están viendo el Hanout, que bueno, que nos lo digan, ¿vale? Para a través de las redes o algo, nos cuenten la historia o si alguien adivina. Están aquí los de Arbora y Ausonia, que nos expliquen el Product Manager de Evax, que nos explique por qué Evax se llama Evax, ¿no? Bueno, pues... Lo de las pilas, lo de Mallory, es que yo no sé si ha sido el cambio que empezó a funcionar en España, pero en otros países Mallory, en productos eléctricos y demás, pilas y demás, venía funcionando hacía muchos años, ¿no? Bueno, pues mira, no, es que nos van llegando fotos desde las redes. Ahora porta una Manu que dice, este pan es muy sugerente, lo pone ahí, y la foto es pan de polvillo. Bueno, hay un poco de todo. Bueno, y con esto quería volver a Jorge, cuando hemos estado haciendo el paso, a lo mejor te he cortado la palabra, cuando estaba preguntando qué deberes deben de llevar hechos los clientes. En tu caso, o sea, has recogido el hilo, pero no sé si querías aportar algo más. No, yo les rogaría que hicieran eso. Yo entiendo lo que dice Ignacio. Es que la mayoría de las veces es una batalla perdida, ¿no? Pero las pocas veces que consigues que lo hagan, te lo agradecen muchísimo, porque consiguen entender cosas de su negocio que antes no acababan de entender o no acababan de definir, ¿no? Se redescubren en ese examen. Sí, desde mi punto de vista, sí. Deben de hacerlo, porque así se sabrán, esos valores de marca los sabrán transmitir mejor, como decía antes Ignasi. Tienen que hablar de ellos mismos, se tienen que creer ellos mismos el producto, tienen que ser los mejores embajadores de su marca ellos mismos y luego hacer que los otros se conviertan en embajadores de marca. Bueno, pues llegados a este punto, desde luego que quiero daros las gracias por haber estado compartiendo con nosotros. Ha sido si ya este tema apuntaba pues a la creatividad, la chispa que va a tener, desgranarlo desde dentro, de que nos contéis un poco cómo es ese día a día, ¿no? A la hora de poner nombre, ¿no? A algo que no lo tiene. Pues es curioso y es bonito. Así no, a veces que bueno, pues... algo que sí lo tiene, pero lo tiene malo y hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. A veces partes de un nombre que ya existe que dices, ostras, tenemos un mal nombre y lo tenemos que cambiar. Eso es mucho más difícil. Eso te iba a decir, que normalmente es peor. Es como cuando coses una prenda, coserla de nuevo es más sencillo que la prenda. O sea, que cuando te viene un cliente casi prefieres que sea para un bautizo que no para un cambio de nombre. Sí, desde luego. Sí, desde luego porque los cambios de nombre son los procesos más traumáticos que existen y la mayoría acaban bastante mal. Bueno, pues lo dicho, que vamos, iremos haciendo esa recopilación de nombres que así han acabado mal, a lo mejor son dignos de foto y de volverlos a renombrar porque han merecido un rebautizo. Bueno, pues desde aquí, lo dicho, muchísimas gracias tanto a Gemma Águila como a Ignasi Fonvila como a Jorge Churba por haber estado con nosotros y bueno, a Diego Albardonero que nos ha dejado hace un ratito porque tenía que salir ya del Hangout, a los 4 que habéis estado compartiendo con nosotros, que desde luego que nos ha encantado conocer desde dentro el mundo del naming, que creo que ahora hemos dado pistas a mucha gente que nos esté siguiendo en directo o que vea luego el vídeo a que se fijen mucho más a la hora en todas tiendas de barrio o en cosas, en los nombres o publicidad que puedan ver para ir catalogando estas curiosidades, ¿no? Que tienen a veces los nombres de las marcas o de los productos. Así es que bueno, pues lo dicho, que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Y a la gente que nos está siguiendo en directo, pues que ya lo sabéis, que la próxima semana a las 10 de la noche estaremos aquí en
Bueno, ya aquí con Jorge delante decir Hangoutón, pero es que es como me sale, madre que no la cosa, que os esperamos y que toda la semana pues sabéis que a lo largo de, bueno, pues en todas las redes sociales tenemos presencia y que podéis utilizar nuestra etiqueta en Twitter, almohadilla Hangoutón, pues para hacer consultas, preguntas y bueno, que si surgen sobre este tema se las trasladaremos también a los invitados. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta ahora. Algo, ¿no? Que puede ser una empresa, un producto, un servicio, y que es el primer paso para poder crear una marca poderosa. Pero es un primer paso, no siempre sale bien, ni siquiera un buen nombre te va a salvar un mal producto, ¿no? Es Ni a la inversa. ¿no? Bueno, pues vemos ahí que entre todos, más o menos, obviamente como no podía ser de otra manera, estos puntos coincidentes de explicar exactamente de qué es el naming y que es un proceso evolutivo y cambiante. No es como asociarlo al nombre, ¿vale? Pues ahora es un poco el orden alfabético, obviamente podéis intervenir cualquiera de vosotros, pero vamos a ir centrando en esa cadena, en ese proceso que hemos dicho. ¿Cuáles son los pasos para el bautizo de una marca? O sea, ¿qué mecanismos hay? ¿Cómo se inicia? Vamos a poco a desgranar. ¿Quién rompe el hielo en este? Ahora ya no voy a decir nombres y no voy a mirar a nadie, ¿eh? Cada uno, el que quiera que inicie y entre todos lo vamos construyendo para saber un poco, indagar en ese proceso. Mira, lo voy a hacer más sencillo. Hola, tengo una marca. ¿Qué hago? A ver, yo creo que para iniciar un proceso de naming, lo primero que hay que hacer es crear una buena estrategia, ¿vale? Es decir, la gente se piensa que crear un nombre es, venga, voy a pensar un nombre que sea creativo y venga, tiro para adelante, ¿no? No, tiene que haber una estrategia detrás, ¿vale? Y esta estrategia tiene que estar bien definida y bien armada para que luego se consigan unos objetivos, ¿no? Y en principio eso es la parte estratégica, hay que definirla. Una vez esté definida esta parte estratégica, que se hace junto al cliente, muchas veces el cliente no tiene mucha idea hacia dónde tiene que ir, no lo ha hecho nunca, entonces tú tienes que estar ahí asesorándolo, ¿no? Y dándole un apoyo y brindándole la oportunidad de crear una estrategia buena. Entonces ya iríamos al proceso creativo, que sería como la segunda fase. Yo he puesto la primera, ahora os toca a vosotros con la segunda. Ahí distribuyendo, repartiendo juego. Yo ahí siempre también parto de la base de cuál es el valor y el beneficio de lo que yo tengo que nombrar como base de la definición del nombre. Y luego a partir de ahí la estrategia de desarrollo te puede dar por un derrotero o por otro, ¿no? Pero exacto. A mí sí me gusta identificar lo primero cuál es el beneficio que hay en que se va a conseguir a través de eso que estoy nombrando, ¿no? Básicamente. Y sí me gusta tenerlo muy claro y muy presente y muy acotadito y empezar a trabajar siempre antes en eso y porque, bueno, en mi entorno que es Extremadura, la palabra estrategia es compleja. Entonces, ya no hablemos de nervios, la palabra estrategia es compleja. Digamos que esta etapa es súper importante de ahí en adelante. Pero bueno, solo por verlo. No, y además, antes de empezar a hacer la estrategia, yo creo que es súper importante, aparte de conocer tu producto, lo que comentabas, ¿no? De los beneficios, atributos, etcétera, qué es lo que tienes el reto para nombrar, es conocer el mercado. ¿Qué es lo que hay en el mercado, ¿no? ¿Qué marcas hay? ¿Cuál es tu competencia? ¿Qué tipo de nombres hay, ¿no? Que te tienes que diferenciar, ¿no? Tienes que dejar de ser un árbol en medio del bosque, ¿no? Entonces tienes que conocer dónde estás, en qué bosque estás, qué tipo de árboles hay, ¿no? Entonces sí que es importante antes de iniciar a hacer la estrategia que comentaba Diego, ¿no? Conocer lo que vas a nombrar, conocer cuál es el sector, ¿no? Qué tipo de marcas hay y luego tirarse ya a definir y armar la estrategia.
¿no? Sí, pero también ver a quién está dirigido, ¿no? Evidentemente, claro. El ámbito geográfico y los idiomas, ¿no? Me Claro. parece fundamental. Ujú. No es lo mismo que te plantees una marca para el mercado nacional o exclusivamente en español, y español de dónde, ¿Mm? que hacerlo para un mercado internacional, ¿no? Incluso, veréis, hablabais de vuestra marca, ¿no? Hannington. O sea, yo lo pronuncio de otra manera. Yo estoy acostumbrado al inglés, ¿no? Y de hecho, cuando Ángeles Portillo me habló por primera vez de vosotros, yo no caía. No entendía de qué se trataba, ¿no? Y esto tenemos que tenerlo en cuenta también cuando creamos una marca. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo te suelo escuchar, Yolanda, hablando de Hannah-Button, ¿no? ¿Verdad? Y yo estoy acostumbrado a que se pronuncie. O la misma. O sea, crear un acceso directo a parte de la mente que te lleve a recordar ese nombre. Lo que representa. Lo que representa ese nombre. Es un resumen, sí. Muy bien, no, me parece una definición muy buena, que hace pensar mucho. Vamos a ver, Gemma, cómo puntualiza ella esa definición del naming. Recuerdo que tienes el micro silenciado, que lo actives y vamos allá. Activado. Buenas noches. Bueno, lo mío va a ser más sencillo, porque yo creo que el naming yo lo definiría como todo el proceso que hay y las técnicas que hay detrás para crear un nombre de marca. Entonces, bueno, el nombre de marca puedes tener la capacidad que comenta Diego y a lo mejor el otro nombre de marca que creas no tiene tanto potencial, ¿no? Pero claro, no deja de ser no deja de ser naming, ¿no? Bueno, pues vamos a ir concretando, se van a una definición cortita y centrada, ¿vale? De momento. Vamos ahora a ver a Ignasi qué nos dice él sobre, no sé, si puntualizas algo, si corriges, si estás de acuerdo o... Bueno, yo estoy casi, bueno, no casi, 100% de acuerdo con lo que ha dicho Gemma, que es el proceso, ¿no? Hay gente que utiliza la palabra naming como sinónimo de nombre. Exacto. Yo creo que no, que ese no es el significado de naming, ¿no? Naming termina en ing, ¿eh? Eso quiere decir que es una cosa dinámica, es un proceso, es todo ese proceso que hay detrás de la concepción y de la creación del nombre, ¿no? A mí me hace un poquito de gracia cuando hay un cliente que dice, nosotros tenemos un naming muy malo. Dices, no, tenemos un nombre muy malo, el naming es el proceso, es otra cosa, ¿no? El naming te lo vamos a hacer nosotros si nos dejas, ¿no? Pero, bueno, pero disculpa, seguramente deben haber tenido un naming muy malo para llegar a un nombre muy malo. Quiero decir que tampoco van tan equivocados, aunque utilicen mal el término. No, pero seguro que tú te has encontrado con el mismo caso, ¿no? Sí. Sinónimos, ¿no? Se lo utilizan como sinónimos si no es exacto. No son sinónimos, ¿no? ¿Qué va? Ajá. Bueno, pues luego indagaremos en todo ese proceso, obviamente, ¿no? Para poder decir si ha conducido a buen puerto con un buen nombre o no, ¿no? Un poco todo lo que se baraja. Pues a ver, Jorge, no por último te vas a escapar de dar esa definición del naming. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Gemma e Ignasi, ¿no? Es básicamente bautizar. Y bueno, y hay mucho más, pero eso lo vamos a descubrir ahora y a lo largo de este sonido que tienes ahí de fondo. Oye, te voy a contar un truco. ¿Sabes lo que hacemos? Yo lo hago también. Pongo, da igual que sea un vídeo, que un audio, que lo que tú quieras. Ponlo y sigue con tus tareas. Es un vídeo largo, vas a aprender mucho, pero quizás es uno de los mejores fondos que puedes tener. Bueno, ya hemos hablado mucho de qué es Hannah-Button, qué es la marca que esperamos que se convierta en tu amiga, y ahora le cedo la palabra a mi compañera Yolanda para que presente los invitados que tenemos hoy y comencemos a hablar de verdad de marcas. Buenas noches, Yolanda.
Hola Antonio, ¿qué tal? Bueno, pues sí, como has dicho, esta noche vamos a hablar de marcas. Luego ya investigaremos y eso de Hanautón, ya que nos opinen los expertos de identidad verbal luego en ese nombre que pusimos ahí casi un poco sin pensar, pero que identifica mucho, que nos lo valoren luego. Eso lo haremos seguramente luego. Mira la cara que están poniendo, pero luego le pondremos en ese compromiso, ¿vale? Y bueno, pues como bien has comentado, esta noche vamos a hablar de marcas, más en concreto del bautizo de esas marcas, del proceso que se llama naming. Y para eso pues hemos juntado a 4 grandes expertos y profesionales en identidad verbal, en naming, como son Diego Albardonedo, Gemma Enedáguila, Ignasi Fonvila y Jorge Churba. ¿Vale? Me habéis puesto hasta complicado lo de los apellidos también, pero creo que los he dicho todos correctamente. Bueno, pues como ha dicho mi compañero, estamos atentos a las redes. Cualquier consulta, pregunta pues sobre el tema, se la iremos trasladando a los invitados. Pero para centrarnos un poquito en el tema, ¿no? El naming, habrá gente que sepa lo que es, pero habrá gente que lo esté descubriendo en este momento. Así es que vamos a utilizar, como siempre empezamos en Hanautón, el orden alfabético, para ir situándonos un poco y hacer una definición colectiva, ¿no? entre los 4 invitados de qué es exactamente el naming. Y bueno, Diego, pues en este caso, ¿vale? Por el bautizo que tuviste y empieza por la D, te toca a ti situarnos un poco en qué es eso del naming. Básicamente es la idea de ponerle un nombre a algo que sirva para recordar ese algo mucho mejor y con el mayor nivel de detalle posible. Al menos como yo lo entiendo aquí, mis compañeros son mucho más cracks que yo en todo esto, pero como yo veo es crear un acceso directo a una parte de la mente que lo que haga sea recordar una cosa concreta y nos sirva para acceder a ello mucho más rápido que a otra información disponible de categorías similares. Hola, esto es Hanaut. Es una marca complicada. Es una marca pensada para un público concreto al que le resulta familiar ese término. A lo mejor tú no lo eres todavía. Bueno, pero seguramente lo serás en breve porque si nos has descubierto te convertirás en un amigo más de Hanaut. Que te cuesta un poquito de trabajo, no te preocupes. Te vas a un buscador, cualquiera. Bueno, primero si estás en YouTube, pues lo más fácil es decir me suscribo y ya está. Y ya no nos pierdes de vista. Si estás en la web, lo mismo. Y que llegaste a este contenido por casualidad. Pues mira, tan fácil, para que no lo olvides, en cualquier buscador, el que tú quieras, pone canal divulgativo y seguramente estamos el primero o de los primeros, ¿vale? Y nos gustaría que te convirtieras en un amigo más de los que nos acompañan cada semana, cada día y en todos los contenidos. En Twitter estamos con una etiqueta, ya sabes aquello del hashtag, porque no lo supe el inglés, y evidentemente no podría ser otra que Hanautón, ¿vale? Y estamos conversando toda la semana. Cualquier mensajito, estamos atentos a las redes. Bien, y después de esta pequeña presentación, me gustaría hacer un mini alegato. ¿Te consideras de esas personas que se autodenominan enamoradas de una marca, defensora de una marca, prescriptora de una marca, fiel seguidora? ¿Has pensado que quizás la marca a ti no te considera igual? De cómo se elige una marca, qué valores transmite una marca y qué relación hay entre usuarios y marca, es de lo que vamos a hablar esta noche. Entonces te invito a acompañarnos, bueno, esta noche, este día, esta tarde, no sé en qué momento vas a ver estos contenidos, y te invito a que nos acompañes. Si estás en el directo, tienes esa suerte, dirígete a Twitter, conversa con nosotros y con mucho gusto te atenderemos. También tienes el chat de preguntas y respuestas. Y si este contenido lo has encontrado en otro sitio, mira, un pequeño truco que te va a funcionar muy bien. Bajo el contenido o al lado, depende de la plataforma, tienes casi siempre una pestañita que se llama Más información, información extra, o ver más, o algo parecido. Te invito a que pinches ahí mientras que estás escuchando el audio, ¿vale? Ahí encontrarás enlace a cada uno de nuestros invitados, a sus perfiles, a los blogs, páginas web y los contenidos.